Ah, mierda, me olvidé algo. Hola gente, hola, hola, hola. Hola gente, hola, hola, hola. Ah, se escucha bien. Por cierto, para los que ven esto en diferido en YouTube, les invito a que se pasen a los directos, son a las 10 de la noche. Hoy hacemos tal show. El canal es principalmente contenido sobre Multiversus. Así que si les gusta el juego, suscríbanse. Hay vídeos semanales y nuestros Multiversus Talk, que hablamos sobre el juego, personajes que queremos, hacemos tier list con el chat y más. Así que únanse. También participa en la pestaña comunidad. Hay una encuesta. Así que les invito a que participen ahí. Hacemos una encuesta con los personajes más pedidos para el juego y tal. ¿Qué tal se ve, gente? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve esta vaina? Con power. Yo tomar un Red Bull, pero... no me va a dejar dormir después, así que así nomás. Así que así nomás. Un elixir. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Bueno, tampoco es tan rico. Pensé que tenía gaseosa. Y no, así que un sorbito. Y tengo mucha sed. O sea, de hecho. No, se murió nuestro vídeo, gente. La intenté salvar. Cambié la miniatura y tal, pero uff. A ver. Programadas, archivadas. En vivo. Twitter. ¿Dónde está el blog? Acá está. Eh, ¿estamos en directo? ¿Sí o no? Sin conexión me sale. Me sale sin conexión. ¿Qué pasa? ¿Está lento mi internet o qué? Estamos en directo, ¿no? Che, ya no me anda la historia esa de Twitch. Está bugueado por eso. Uy, ya no me funciona. Bueno, vamos a poner bits. Vamos a poner bits. Vamos a poner... el vídeo. ¿Cuál vídeo? Vamos a poner el vídeo acá, mi panita. Hola, Oli. Soy el primero que entra. Bienvenido. Vamos a hacer algo un poco distinto. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Stan Manzan. Hola, algún tiro tal. A ver. Hoy, Talk Show. Vamos a ver. ¿Jugaron al Bloodborne, gente? ¿Sí o no? Me voy reaccionando. Hola, además Recio. Hoy vamos a ver el lore de Bloodborne.
que Fede Lobo sacó un video como de 40 minutos. Que es uno de mis probablemente top 10 juegos favoritos de todos los tiempos. Y vamos a ver qué tal el video. O sea, vi como 10 minutos, no le voy a mentir. Pero dije, guau, está bueno el video, así que lo voy a dejar para verlo en el directo de hoy. Ya que estamos todo el día en multiversos, multiversos. Y no hay muchas noticias. Por lo menos un día a la semana vamos a meter contenido un poco más en general. Siempre vamos a hablar del juego, pero para hacer algo un poco más diferente. A ver si entra gente nueva también. Y luego le invitamos a que conozcan el juego, ¿no? O sea, multiversos. Ahorita el show. Reacciono al... Sobre el lore de Bloodborne. Votaron la encuesta de hoy. La encuesta de hoy la hicimos ayer con el chat. Hoy también vamos a hacer lo mismo. Antes de terminar vamos a poner la encuesta de mañana. O sea, de elegir los personajes y tal. ¿Votaron o no votaron, gente? Oye, hay un nuevo Pepo Oli. Ah, ese para suscriptor. Pepo Chat Gordy ya hay ahora en el canal. A ese ya gusta gusto ni el de sub. A ver, deme un segundito. Pongo el link de YouTube y ya estoy. Y ya vemos el vídeo. Bueno, voy a poner el vídeo de hecho. A ver, vamos a buscar. Así mientras hago estas cosas ya ven el vídeo. Bloodborne. Ya tiene casi 200.000 visitas, loco. Yo ya vi, así que voy a ponerlo. Y cuando le alcance a ustedes. Veo, o sea, ya le pongo más atención. Iniciar cámara virtual. Captura de ventana. Bloodborne. A ver. Bloodborne. A ver. ¿Jugaron el Bloodborne, gente? ¿Algún Dark Soul tal? ¿O nunca probaron los Souls? Antes de los Souls era como, no sé, ¿qué otro ejemplo dar? Pero era como súper nicho el género Souls. Ahora después de Elden Ring ya explotó. Ya por la época de Sekiro ya era muy famoso, Dark Souls, o sea, los juegos así. Bloodborne es 2015, así que en 2025 va a salir un remaster, parece. Pero no va a haber una secuela ni nada. A ver. Ustedes ven si minimizo esto, ¿verdad? Sí lo ven. A ver, demos un segundito, gente. Ya publico el directo en Twitter y ya está. A ver, vamos a ver la encuesta cómo fue. A ver cómo fue la encuesta de hoy. No sé si tuvo muchos votos. Creo que tuvo 20, 30. Creo que tuvo 20 o 30 votos. Ahí está. Listo, ya está. A disfrutar, a ver el cine. ¿Le gustó la miniatura o no vieron? ¿Qué iba a hacer? Ah, a ver los votos de hoy. Este es el vídeo de hoy, le cambié la miniatura. Aunque acá se quedó sin dedo. Y este no sé por qué está esa manchita de mierda acá. Pero bueno, no quedó tan mal. 28 votos. Robot Chicken. Robot Chicken, 38%, ¿eh? 32. No es mucho. Este, Brainiac, nadie le votó a Brainiac. No pensé que... Este tuvo muy poco. Pensé que era más famoso. O sea, pensé que le iba a mostrar muchísimo al Neo ese. Y Billy y Mandy son dos, pero entiendo que es por las... O sea, ese es el problema cuando son dos, así cuando son muy votados. Cuando hay que poner a Billy, a Mandy y a puro hueso otra vez. Aunque debería hacerlo, ¿no? Porque es de personaje, no de IP.
Pero bueno. Bienvenidos al primer video del A ver. 2024, el Fede Lobo. A ver el Nuestro lorecito. compromiso este 2024 es hacer todas las historias que ustedes han pedido y nomás no las hacemos. Hoy vamos a comenzar, claro que sí, con Bloodborne, la historia en un video. ¡Ay, cabrón! Creo que siempre le pedían la historia de Naruto y nunca lo subió. Perro, antes de comenzar quiero aclarar que la historia tal cual no ha sido definida. Inclusive su creador, Hidetaka Miyazaki, no ha hablado tan claro de esto. Esto es canon, gente. Todos los juegos rollo Soul y tal. No suelen tener como historias ambiguas y tal. Dejar anclado a esta gente y ahora sí ya estamos. Y ya estamos. Pero ya saben cómo es la gente sin qué hacer, ¿no? Que se arma historias de sus juegos favoritos. Nosotros ya alcanzamos el nivel 99 de lucidez para contarte el día de hoy la historia. Por favor, hermanito, púchale play. Desde hace mucho tiempo existen diferentes leyendas que hablan sobre un tipo de sangre con el poder de curar toda enfermedad. Esta valiosa sangre solo puede encontrarse en una ciudad llamada Yharnam, en la que se dice que existe una vieja maldición que convierte a sus habitantes. Yo jugué muchísimo a Bloodborne, pero Muchos no. han viajado a Yharnam para buscar esta sangre milagrosa. ¿Ya se escucha? Y muchos de ellos jamás regresaron. Así es como el protagonista de esta historia. Se escucha bien, no llega a está la muy fuerte, famosa muy bajo. ciudad para poder curar sus males. Ahí conoce a un viejito misterioso en silla de ruedas, quien le dice que para continuar primero tendrá que firmar un contrato. No, compita, no firmes. Eso de firmar a ciegas no es bueno. Yo conozco a un compita así medio narizón, medio culerito, que firmó. Señor, deje que sigamos con la historia. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué no estaban buscando? El lore que a ellos le estafaron Nuestro héroe youtubers. acepta el trato Cuando eran y recibe youtubers, una estaban transfusión creciendo. de sangre que lo duerme y sueña con un lobo bien Ah, no se ve del Pepo terrorífico que de Shaggy, la vamos a nada sacar el se Pepo prende Shaggy. fuego y se desvanece. También aparecen una especie de fantasmitas blancos. Ah, para el ¡Qué miedo! subtítulo Pepo ¡Uy, qué Shaggy! terror! Nuestro héroe despierta por segunda vez y se encuentra con este tipo que le menciona que ahora se ha convertido en un cazador. ¡Mocos! Un lobo Bueno, ahí está el salvaje chat. aparece y se chinga a nuestro héroe. Ahí. No se preocupe, nuestro protagonista no ha muerto. Su conciencia reaparece en un plano conocido como el sueño del cazador, donde encuentra una extraña muñeca ahí tumbada y donde estos espíritus pequeños, que ahora sabemos se llaman los mensajeros, le ofrecen un arma de fuego y otra de mano, además de un cuaderno de notas. Nuestro protagonista procede a hincarse en una lápida que lo lleva fuera del sueño del cazador y donde una vez más se encuentra Yo me acuerdo al que lobo, le al intenté ahora matar, o sea sí que le vencemos. pegué Órale, muchísimas. para Siempre te que no ande morir, jodiendo. siempre te morí En ahí. este lugar una mujer llamada Yosefka nos dejó Eso creo que una algo muestra todos los de juegos de sangre Dark Souls servirá que para curarnos. Muchas te sale como gracias, un jefe que no amiga. le puede No matar te o algo vemos, así. Pero sabemos que fuiste tú. Ahora sí, el Como un cazador jefe sale tutorial. de la clínica y se encuentra en las calles de Yharnam, donde vemos a humanos bien agresivos y otros monstruos bien sanguinarios. ¿Qué carajos está pasando en Yharnam? Se suponía que esta ciudad era famosa por ser tan exitosa y próspera. ¿Por qué ahora está en decadencia? ¡Que alguien me explique! Ok. Necesitas entender todo el contexto de Bloodborne y yo te lo voy a explicar. Pero por favor pongan atención que es una historia muy larga. Saquen su cuaderno de notas que al final hay examen. ¿Entendido? Perfectamente claro y entendido. En el universo de Bloodborne existieron unos seres gigantes conocidos como los Grandes, que Los tenían una Grandes. sabiduría superior y encontraron la forma de trascender. Algunos eran tan poderosos y tan sabios que hasta podían cambiar de forma. La gente de un pueblo llamado Thumeru hola, Pepe lograron Bicho. contactarse con los Grandes y se convirtieron en sus sirvientes, con la ilusión de que algún día aprenderían el secreto para Aprobando algo nuevo, Pepe y Bicho. convertirse en dioses. Los Grandes aceptaron esta alianza con una única condición: cada cierto tiempo elegirían a una humana para dar a luz a un descendiente de los Grandes, porque estos dioses no pueden reproducirse por ellos mismos, o eso se dice. Aprendiendo de los Grandes, el pueblo Thumerio se convirtió en una civilización muy próspera y famosa, y con el tiempo hallaron su descubrimiento más importante, que la sangre de los Grandes era muy valiosa, pues curaba Mira, ma. cualquier enfermedad y cualquier Estamos en humano una que la película. consumía se volvía más fuerte y poderoso. La sangre de los Grandes era como el suelo del El lore de supersoldado. Bloodborne. ¡Solo conéctenla en mis venas! Lo que los Thumerios aún no sabían es que abusar de la sangre El chat tenía más bajo. consecuencias. Los que la consumían comenzaban a tener síntomas extraños, se volvían agresivos y perdían la razón. Pero no hay tiempo
tiempo para fijarse en eso, porque en un día muy extraño, Jugaron Bloodborne, una nadie jugó enorme Bloodborne bruja acá. bajó y la reina del pueblo sumerio, una mujer llamada Yarnam, recibió el milagro de quedar embarazada de un Yarnam. grande llamado Oedon. Yarnam nombró Es a el su de hijo como Hollow Mergo y Knight. andaba bien contenta. Era la Yo Hollow primera Knight creo humana que pasé todo lo daría del luz a un no estoy seguro, descendiente diría que sí. directo de los grandes, y no cualquier grande. No estoy Se seguro. dice que Oedon trascendió a un nivel más alto que los dioses. Nadie lo ha visto y no se sabe siquiera si tiene forma Yo me lo pasé como física. 7 veces literalmente. Pero para este punto los tumerios estaban obsesionados ya con los grandes. Sacrificaron a su reina y a su bebé para conseguir más sangre divina. Juegazo, y es de para mi usar juego los favorito. cuerpos para contactar con los dioses. Dicen los chismes que lo único que quedó de Mergo fue un cordón umbilical. Anoten Vicio. bien este dato, porque el cordón es muy Qué importante toca. para lo que viene en la historia. La ambición de los tumerios fue lo que los llevó a la ruina. El uso de la sangre cada vez infectaba Me iba a tomar un más Red Bull, gente, pero y eso no me además dejaba los dormir. grandes se fueron, Encontré en la abandonando ladera de la el casa de al plano lado. terrenal y regresando al cosmos. Los grandes no Y volvieron a así ser ya toma mi vistos, y tereré, así tranqui. Tumeru se extinguió. No está muy fuerte, gente. Fuera problemas. Cientos de años pasaron y la leyenda de los Ese era de grandes pasó a presencia ser un lunar. mito, hasta que las nuevas generaciones Ese es un boss encontraron secreto los del juego. restos del pueblo sumerio. O sea, el junto a boss dos grandes descubrimientos. tiene que hacer El primero fueron muchísimas unos cosas para gusanitos pelear contra él. místicos, un rastro de que en este mundo existían seres divinos. El segundo descubrimiento fue una muestra de la vieja sangre, sustancia que inyectada en el cuerpo de un ser humano era capaz de curar cualquier mal. Fue entonces cuando una academia llamada Virgenworth se dedicó de lleno a estudiar a los fantasmas y la sangre, descubriendo que los grandes sí existían Es y subtítulo que comenzaron a pone. buscar alguna manera de contactarlos, pero sobre todo los estudiaban porque querían ser como ellos, querían evolucionar y trascender. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. La escuela fue liderada por un Se basa señor mucho en llamado el William, tema de que creía Cthulhu y que tal, el los secreto grandes. para trascender y conocer a los dioses cracks. era la lucidez, Mr. es Beast. decir, ganar conocimiento, aprender cosas nuevas y trabajar en ti mismo. Por alguna razón, Willem pensaba que la iluminación venía acompañada de ojos que se formaban en el cerebro. ¿Escuchaste bien? Ojos en el cerebro. Willem tenía Esos varios enemigos te discípulos, miraban y te entre los mataban, más literalmente. importantes tenemos a Lawrence, German y Mikolash, con los que Willem Guau. colaboró por mucho tiempo. Así andaban hasta que un evento Tremendo cambió bicharraco sus esto, vidas. ¿verdad? En una aldea pesquera en el borde. Así andaban Lawrence, German y Mikolash, con los que Willem colaboró por Uy. mucho tiempo. Así andaban hasta que un evento cambió sus con los que Cosa. Willem Mikolash, Lawrence. German es el primer cazador que va en el juego. Y él es, al final te peleas contra él otra vez. colaboró por mucho O sea, tiempo. era un Así viejo en una andaban silla de hasta ruedas que un y evento ¡pua! cambió Tremendo sus bicho era. vidas. En una aldea Piquísimo, pesquera, ahora. en el borde de Cuando una se levanta playa la silla de cercana, ruedas. fue encontrado el cadáver de una criatura muy misteriosa. Toda esta gente se fue para atrás cuando descubrieron que esta cosa era nada más y nada menos O ese que es Cos, cuerpo el del de un DLC. grande llamada Cos. Todos en la academia andaban El DLC así de, Bloodborne es una locura también, weón. ¡Vengo! Willem mandó a German a investigar a la aldea pesquera, pero este no fue solo. Una mujer llamada Lady María también fue con él. Aquí es donde se pusieron las cosas turbias, porque German y María no solo fueron a investigar, fueron a destruir y a matar. Por órdenes de Willem y su obsesión con los ojos, estos dos comenzaron a matar a los aldeanos pesqueros. Les quitaban los ojos y les abrían la cabeza para revisar si esta gente que Tras. habían tenido el honor de estar cerca de un grande habían despertado ojos en su cerebro. Oiga, no me jodan, pobrecita gente. ¿Qué culpa tenía la gente de sus pinches ideas locas y de su pinche escuela lerda? Sí, el señor tiene razón. No estás seguro si la Era, programación es Soledad. tuyo. Deja de dudarlo y haz la prueba. La gente de Virgenworth comenzaron sus investigaciones en el cuerpo de la Grande Cos. Creo y que lo vi encontraron en entre otro ella reproductor. parásitos que infectaron a toda la aldea pesquera. Pero no solo eso, también encontraron que esta grande estaba embarazada y el huerfanito fue usado para experimentos y cosas bien macabras. Este es un recién No, nacido, que los está en el grandes juego. no podían embarazarse. Yo supongo que esta cosa pudo quedar preñada y por eso se murió. Del huérfano de Cos Eso- fue extraído un Eso de Cons es durísimo, es como que su madre era una grande. Sería como los dioses del mundo de Bloodborne. Al dar a luz se muere. Y entonces cuando Cons sale, justo vos llegás a donde está él, recién nacido. Y peleas y le matas.
sea, segundo cordón umbilical súper lleno trágico de de lo de ojos, Kong, muy ¿no? parecido a aquel cordón Y que Kong salió recién del nacido, cuerpo tremendo del hijo bicho de la es. reina Jarnam. ¿No Mucho, te para parece? muchos el jefe más difícil del juego. Algo que tengo que contarles es que en este juego existen varios planos. Y Eso sí es muy Kong se murió confuso. Lo del sueño del cazador. Que no sabe como si vos ya estás vivo. O si, o sea, es bastante raro la verdad. plano terrenal, pero su espíritu o su conciencia sigue viva en algún otro plano. Kos se recontraemperró de que usaran a su El hijo juego tiene para 3 finales. experimentar con él. Juró Por eso vengarse es de de los 3 humanos planos. con una maldición. Cada Maldición cada de que final, vamos a cada final es contar más en un plano adelante, terrenal, ¿ok? digamos. La masacre en la aldea pesquera marcó El juego está bastante demasiado bien a los hecho. discípulos de Willem, que comenzaron a darse cuenta de que este viejo ya se estaba volviendo loco. Imagínate nomás, el muy cabrón mandó a matar a toda una aldea para verles el cerebro nomás. No me jodas. Sobre todo, Lady María Lady se María. deprimió mucho, al punto de que dejó sus armas tiradas en Tremendo un pozo voz y la se fue chica. a vivir a una torre. Súper talentosa. Lawrence, German y Mikolash abandonaron la academia y cada uno se fue a crear su propia historia. Ahora te voy a rollo contar el esgrima. destino de cada uno. Comencemos con Lawrence, que creía que la clave para trascender era Pues el su uso de la traje puede vieja conseguir en el sangre. juego. Y bajo esta idea se fundó la Iglesia de la Sanación, que llegó a la ciudad de Jarnam, nombrada así por la reina de Tumeru. Lawrence comenzó a repartir la sangre a lo idiota entre la gente, y como esta sustancia curaba enfermedades, la iglesia fue haciéndose muy popular, y Jarnam creció como O sea, se supone que él ninguna quería ser otra medio ciudad. bueno, Se pero quería construyeron investigar más. catedrales y extranjeros llegaban al lugar buscando la sangre divina. ¡Oh! Pero Lawrence olvidó que abusar de esta sustancia era muy peligroso. Incluso su maestro, el Willem, lo sabía y se lo Ahí se volvían recordó todo el monstruo antes cuando de que usaban se la sangre. fuera. Te curaba, pero después te transformaban en un monstruo y tal. Pero Lawrence no escuchó. El muy cabrón siguió y siguió repartiéndola entre la gente de Jarnam. Y con el tiempo comenzaron a escucharse de cuenta lo que algunos peleas. casos donde la gente se transformaba en monstruos bien diabólicos. Para este punto, la Iglesia de la Sanación era demasiado popular. Si la gente se Pasen el llegaba a diezmo. enterar de la infección, su reputación se iba a la mierda. Como German siempre fue conocido por ser el mejor guerrero de la academia, se le encargó que creara un grupo de élite que eliminara a las bestias. Así fue creado el taller de cazadores, que luchaban con armas de fuego, pero también con armas cuerpo a cuerpo muy prácticas, que podías modificar en un instante. Un arma pequeña se podía transformar en una pesada, o una Explica de el corto taller de alcance cazadores. en una de largo alcance. Los cazadores tenían Era para que estar empezar a muy matar bien todos los preparados, los porque monstruos las bestias de- poco a poco fueron volviéndose más grandes, que más Lauren creó fuertes y más rápidas. directamente, Por un tiempo digamos. la situación estaba controlada hasta que Ese una sangre zona de conocida Joseph como cae Viejo súper Jarnam turbio, ¿verdad? Joseph cae como una... No sé si era una médica o qué. Que vos hablas con ella detrás de una puerta nomás porque ella ya supuestamente ya está... se va a transformar en un monstruo porque usaba la sangre, ¿no? se infestó de bestias. Creo que iba a decir acá, pero... Desesperados, la Iglesia de la Sanación envió lo mejor que Ella tenían de su cuerpo de cazadores. practicaba pero con la niños y zona cosas, estaba o sea, tan desastre infectada era la que chica. decidieron prenderle fuego a todo y a todos. Viejo Jarnam ahora es una zona llena Lauren de con cadáveres niños incendiados, caos experimenta. y destrucción. Después de esta masacre, muchos cazadores abandonaron a la iglesia, pues se dieron cuenta de que eran una organización bien malévola. Pero el pueblo de Jarnam opinaba hasta acá al vi. revés. La iglesia los había salvado de las bestias, volviéndola todavía También más 10, 11. popular de lo que ya era. Simios imbéciles. Lawrence comenzó a abusar de su poder, siguió repartiendo la sangre divina y comenzó a recibir huérfanos en la iglesia con A la ver, perdí promesa por qué de tiene la darles sangre comida esa. y un techo, cuando Voy a en encontrar. realidad lo que hacía era experimentar con ellos para convertirlos Ahí está tu en marcianito. grandes. Los pobres niños terminaban convertidos en estas cosas. El fin de marcianitos son dos Lawrence niños. llegó cuando se enteró de que su amigo German estaba en peligro y, obsesionado con la idea de trascender, consumió más sangre de lo debido y se convirtió en un monstruo de fuego criminal mutilador. Hasta Es pronto, el primer Lawrence juego- te el irá primer mejor boss del en el DLC. otro mundo. Ahora pasemos con el segundo discípulo Aunque de muchos Willem, se pelean con Mikolash, otro antes que de- por un tiempo porque colaboró es demasiado con la fuerte. Iglesia de la Sanación, y para continuar con los experimentos que comenzaron en la academia, fundó la escuela de Menzies, ubicada en una zona llamada mira. Yahar Ghul. Yahar Esta Ghul. escuela hizo un buen de chingadas Guau, y ese sí es desastre, aberraciones, Yahar como Ghul. esta cosa conocida como el Renacido, El donde Renacido. el chingado Mikolash combinó a mucha gente que secuestraba, creyendo que todos los ojos y cuerpos juntos podían trascender. Hazme el chingado favor. Pero Mikolash
sí que hizo algo diferente. Buscó el cordón umbilical de Mergo para intentar contactar con los grandes. ¿Te acuerdas que el hijo de la reina Yarnam, Mergo, dejó un cordón umbilical y te dije que este sería Sí, se importante? tiene que conseguir 3. Y hay Usando 4 en el cordón juego. umbilical, el Mikolash pudo contactar con un grande, con nada más y con nada menos que el mismo Mergo. ¿Pues que no este huerfanito estaba muerto? Pues sí, pero como ya te conté, aquí es donde descubrimos ahora sí que en el universo de Bloodborne existen varios planos. Uno es el que todos conocemos, el mundo mortal, mientras que en otros existen las conciencias de todos estos seres. Es como el cielo o como el Valhalla, o fantasmita mejor dicho, como un sueño o una pesadilla. Mikolash comenzó a usar una jaula en su cabeza porque creía que esto evitaría que su mente perdiera la ¿Cómo se llama la cordura fusión de de otros planos. God Mergo Intro? usó a Mikolash De God como Things. huésped para crear un plano conocido como la pesadilla de Mensis, donde la conciencia de este tipo se quedó vagando y se volvió loca. Y es que Mergo le mostró y le enseñó las verdades del universo, pero la información fue tanta que este tipo se quedó en el viaje. Ah, No hemos de mira. abandonar el sueño. En la pesadilla de Mensis, Su combate Mikolash logró rarísimo de crear ese a un man. grande, esta Sí. cosa que simboliza Traspasa la espejo y unión cosas de así. todos sus seguidores, que ahora forman un cerebro deforme lleno de ojos que ni siquiera puede moverse. El combate de encontrarle más o menos. Jajaja, Mikolash imbécil. Mientras tanto, en el mundo real, Tenía Jaharkul poder comenzó ya, a él tenía plagarse poder de ya bestias, mágico y tal. mientras el cuerpo de Mikolash y sus seguidores se convirtieron en algo así como en piedra. Mírenlo ahí sentado al animal. Este fue el fin de Mikolash, el fin de las tierras de Jaharkul. El último de los discípulos de Willem, German, también tuvo un destino Germar, muy triste. la historia de Y es Germar. que se acuerdan de que Lady María quedó algo traumada después de la masacre en ¿Y la eso? aldea pesquera. Ella se fue a vivir sola a una torre, pero no pudo con Ya el se mató, recuerdo ¿no? de sus crímenes y entonces se quitó Sí. la vida. Sí, la sí, sí, muerte sí. de esta mujer deprimió a German porque él la amaba. Ya te me Abandonó el acuerdo. taller de cazadores y le dejó el mando a un hombre llamado Ludwig, que era Ludwig, conocido loco. porque era bien cabrón luchando. Ludwig es el mejor jefe del DLC de Bloodborne. La banda sonora, todo epiquísimo de ese jefe. Con una espada que brillaba, German se obsesionó Y la tanto espada con luz de el luna es recuerdo de María que mitiquísimo. fabricó Loco. una Yo no sabía que esa espada, después me enteré, porque Bloodborne fue mi primer Souls. En todos los Souls, Bloodborne tal, o sea, Dark Souls, Demon Souls, siempre está la luz de luna. Creo que hay uno en que no está, no estoy seguro. En Sekiro no estoy seguro, creo que no está ahí. Pero en los Dark Souls y tal siempre hay la luz de luna. muñeca idéntica a ella. Desesperado, buscó un cordón ¿Cómo umbilical es? para contactar con un grande que le hiciera el Nah. milagro de revivir a su amada. Ludwig es Y la cine. deidad que Algún le día vamos a jugar contestó otra vez. Es una de las más importantes. Ya me lo pasé en varias esta veces en historia, directo. La presencia lunar, que aceptó el deseo siempre y cuando German trabajara para él, para crear una nueva legión de cazadores que son A ver, espera, especiales espera, llega. porque no pueden ¿Cuál fue el trato con la presencia lunar? el recuerdo de María, que fabricó un rey llamado Ludwig, que era conocido porque era bien cabrón luchando con una espada que brillaba. German se obsesionó tanto con el recuerdo de María que fabricó Lo una aprendí. muñeca idéntica a Ah, ella. ya, sí. Desesperado, buscó un cordón umbilical para contactar con un grande Ah, que le mira. hiciera el milagro de revivir a su amada. Y la deidad que le contestó Ahí hay dos es una de las cordones más umbilicales. importantes en esta historia. Hay La 4 en el juego. presencia lunar, que aceptó el deseo siempre y cuando German trabajara para él, para crear una nueva legión de cazadores que son especiales porque no pueden morir. Cada vez que se les mata, reaparecen. Estos nuevos cazadores serían usados para matar bestias, pero su objetivo principal sería matar a los grandes. Dicen ¿Cómo? los chismes que la presencia lunar fue la culpable de la decadencia de los tumerios, infectando a todo Queda aquel así que como consumiera como la el vieja meme. sangre. La presencia lunar se llama así porque siempre lo vemos bajar de una luna rojiza, Qué nombre. la misma luna que vemos cuando Jarnam quedó preñada. Se dice que este grande quiere eliminar a todo aquel que considera un estorbo. Por eso quiere una nueva legión de cazadores para eliminar a Willem y a sus experimentos, a otros dioses que quedarán por ahí y sobre todo a Mergo y a la pesadilla de Mensis, para que solo quede él ¿La como bruja de Mergo? única deidad
viva. La presencia lunar entonces se convierte en el villano principal de esta saga. Son unos Ese queda como el único grande La presencia lunar entonces con crea cuerpo un en nuevo ese al plano que terrenal, nosotros ¿no? conocemos como sueño del cazador, donde la muñeca está viva, mientras que German se encarga de recibir a nuevos cazadores en contra de su voluntad. El pobre intentó salir por muchos años, pero por más que luchó jamás pudo lograrlo, hasta que se resignó y se quedó sentado en esta sillita. Su amigo Lawrence Él quería intentó salir salvarlo, de y ahí. por eso consumió la sangre, obsesionado con trascender, lo que también lo llevó a su final. Lawrence, ¿por qué tardas tanto? Los tres se volvieron locos, los tres eran súper talentosos. Maestro William, alguien que me ayude. Alguien que me desencadene. Por Creo que tenía dos espadas, ese y el de yo Luna de no Luna. soporto este sueño. No. Alguien. Se quedó atrapado German también en la pesadilla, ¿no? Él usó el cordón umbilical para... Habló con la luz de luna y se quedó ahí. La esperanza en Yarnam poco a poco se perdió. La mayoría de la gente se ha convertido en bestias y los pocos sobrevivientes que quedan se encierran en sus casas en las noches de cacería. Willem fue olvidado, la iglesia de la sanación quedó abandonada y así Yarnam llegó a su completa decadencia. Así inicia la historia de Bloodborne. Métele la intro. Y ahí recién empieza el sueño del cazador. Bloodborne. Ah, caray, ya llevamos un buen de video y apenas está empezando el juego. Así es, señor. Estos resúmenes en un video cada vez son más largos. No sean malitos, suscríbanse al canal o ¿Cómo? compartan el video. Eso ayuda mucho Ahora recién empieza el juego. a que sigamos rompiéndonos el cerebro armando estos videitos. Continuemos con la historia ahora sí del juego. Nuestro protagonista se enfrenta a varias bestias en las calles, perrotes y gigantes. Por ahí conoce... No, la presencia... Él te está explicando todo el lore en sí. O sea, la Ludwig y el otro están en el DLC. Pero la presencia lunar es el final boss de todo el juego. Pero podés jugar sin los DLC, creo. señor llamado Gilbert, que le No aconseja estoy que seguro. vaya a la iglesia de la sanación, ya que O ahí sea, es el cuenta, lugar donde va quedan contando todos todo. los Sí, el DLC es interesados buenísimo. en la sangre Agrega un montón a la curativa. historieta. El cazador sigue su camino mientras escucha personas encerradas en sus Y tiene casas tres que finales. Tiene tres finales. Tiene tres finales. Y... Bueno, vamos a ver si cuenta esa parte. Va a contar toda esa parte. de cacería y aquí nadie abre sus puertas. Eso es súper loco. ¡Huevos! Como que hay monstruos por ahí. Y vos te estás matando a todos, ¿no? Y decís, ¿por qué no me abre, no? Pero no saben si vos sos como ellos. Y todas las noches, nadie abre el coso. Nuestro protagonista se va a encontrar con el primer Yo gran dropeé este enemigo de la juego. noche. Yo dropeé el juego porque yo no sabía qué tenía que hacer. Me perdí. No sabía que a la muñeca, o sea, vos tenés que conseguir un punto de lucidez. Allá arriba a la derecha se ve un ojito. Vos tenés que conseguir un punto de lucidez para que la muñeca tú la puedas ver y ya te habla y tal. Que en Bloodborne el poder más fuerte es el conocimiento. O sea, literalmente el conocimiento no te hace saber cómo funciona el mundo, ¿no? Cuando tenés una lucidez, la muñeca ya se despierta y ella te... cuando vos matas bichos, conseguís los puntos que está arriba, los ecos de sangre. Y ahí subí de nivel. Entonces yo estaba sin levear, jugando así, ¿no? Y conseguía la plata, me moría. Y... tenés que matar a este boss. Y matar a este boss sin subir de nivel es dificilísimo. Pero había otra opción, era encontrar un fragmento que te daba un punto de lucidez y ahí la muñeca despertaba. Che, un monstruo conocido como la bestia del clérigo. Esta cosa antes Y fue ahí el dropeé. clérigo de la Y luego iglesia busqué. de la Ah, sanación, la verdad que pero sí me el gustó el abuso de juego, la pero no sangre entendí. lo Voy a buscar. convirtió en A mí este no me gusta ver perrote. tutoriales y cosas Aquí así. se Y van a miré que armar había los un. primeros guamazos. Tranqui, jugaba hasta subir de nivel y tal. El perrote es Ay, me quemo. ¿Cómo se llama este? vencido. Y nuestro Cuando vos entras al donde está el combate con este jefe, a él siempre se le escucha gritar cada rato en el mapa. Y si vos no le matás, vos no le puedes, o sea, si querés no hace falta que le mate a él y poder terminarte el juego. Y siempre está gritando. Ay. O sea, súper épico el juego, la verdad. Hasta que le mate, ahí se calla.
me quemo! El perrote es vencido y nuestro héroe prende una No me acuerdo vieja cómo se lámpara llamaba que el lo boss. regresa al sueño del cazador, donde es recibido Ese es por muy la fuerte muñeca para que ser ahora primer está boss, la de verdad. pie y hablándonos. A partir de este momento, ella ofrecerá su ayuda, canalizando los ecos La de verdad, sangre que haya bastante conseguido fuerte. el cazador matando enemigos para convertirlos en fuerza. También podrá ganar lucidez cada que aprenda Será cosas lucidez. y descubra territorios nuevos para ir descubriendo el misterio de Yharnam. En el sueño del cazador también conocemos a German, que por el momento solo está sentado en su silla. German. Nos da la bienvenida y nos aconseja que Yo no jugué otros Souls, pero sí llegué a ver algunos jefes. Y no, la bestia clérigo se llama, demasiado fuertes. Pega, te mata de dos, literalmente te mata de un golpe y cosas así. Pero no es opcional, o sea, pero es más o menos opcional. O sea, si quieres, no hace falta que le mate. Perdón. usemos todo lo que encontremos en el taller para matar Y bestias. pasa al segundo boss, Se no diga más allá. más, dice el cazador, que sale de este plano para continuar su viaje. Ah, el segundo por boss Yharnam. también es Esquivo súper que épico. esquivo, avanzo que avanzo. Todo Por épico en ahí este juego, loco, conocemos a literalmente. Eileen, el cuervo, que se dedica a eliminar a todos estos cazadores que perdieron la razón. y se han Ese convertido tenía en un traje que asesinos era por el resistente uso al de la rayo. sangre. Guapísimo el traje de y ese la cazador. Eileen tiene Ahí está. razón, porque más adelante encontramos a este señor llamado el Padre Gascoigne. El Gascoigne. Un clérigo que se unió a la iglesia de la Su historia sanación es tristísimo como también. cazador, pero ahora está loco y comienza a atacarnos pensando que nos vamos a convertir en De eso sí sé todo, de los personajes, la mayoría sé su lorecito. Pero lo en una general. bestia. Pero lo que no sabe el clérigo es que el infectado es él. Y huevos, en medio de la pelea, que se transforma. No se Transforma en preocupen, hombre lobo. nuestro protagonista se lo chinga. Con este enemigo vencido, el cazador Dios. logra entrar a la catedral de la iglesia de la sanación, donde encontramos a uno de los pocos sobrevivientes. Los y jefes nos secretos pide lo que son mandemos a la catedral guapísimos, a otros como se dice, pero sobrevivientes súper que difícil de vayamos sacar así, encontrando. si no Pues mira la una capilla guía o qué. cuenta con un aroma que aleja a las bestias y es uno de los lugares más seguros. Yo platiné este juego, de los pocos juegos que platiné, Nuestro héroe demasiado me vuelve al gustaba. sueño del cazador, en donde German Lo jugué le tantas informa veces. que debe buscar algo conocido como los cálices sagrados, porque estas reliquias le van a revelar la ubicación de la tumba de los grandes. Tú ya tienes contexto de los grandes y sabes lo que está pasando en todo Eso es, Yharnam, eso es pero el piquísimo. cazador Que, como te dije, el conocimiento es lo más importante en Bloodborne. Cuando tenés como 40 conocimientos en lugares donde vos estabas, ves que hay dioses, o sea, hay esos seres que están ahí. novato no tiene ni perra idea de quién es este viejito y de lo que está Ah, hablando, súper porque épico. obedece todo lo que le dicen. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Así dijo el cazador y se dispuso a seguir juguete con su loco me da misión, miedo. saqueando más bestias y conociendo a uno que otro personaje secundario, como Alfred, que es una de las personas que nos cuenta sobre el colegio de Birkenworth. También nos Harry volvemos a encontrar con Eileen, a la que Ah, la ayudamos a bruja- derrotar a uno que otro cazadora loco. cuervo. Oh, pero el siguiente reto a vencer llega cuando Había una nuestro cazadora con nosotros protagonista también. logra encontrar la capilla central de Yharnam. En el centro de esta sala conocemos a la vicaria Amelia, que andaba ahí rezando. Mire, la pobrecita ha de estar repitiendo un padrecito nuestro. ¡Hijo de su madre! Amelia se convierte en un monstruo mutilador, sanguinario sayayinesco. Esquivo que esquivo, golpeo que golpeo, curo que me curo. La Amelia Devora es fuerte vencida, y también. así el cazador encuentra un altar con No un tanto como cráneo Lawrence, antiguo, pero- que al tocarlo le hace tener una visión, donde escuchamos a Lawrence despidiéndose de su maestro, Willem. Témele, Laura. Maestro Willem, he venido a despedirme. Ahora piensas traicionarme. No, Es un flashback, ¿no? nunca escuchará.
Este es el momento donde Lawrence abandonó la Academia Virgenworth y donde Willem le advirtió sobre la sangre antigua. No creo que Nuestro cuente las, héroe ahora llega a un las cementerio donde historias trata de los... de bloquear el paso de una bruja pero que no le secundario. quitaba los ojos a sus víctimas para volver sus hechizos más poderosos. Uy, este voz era Que se la rarísimo. chingan. Después se encuentra Era la zona opcional, del creo, viejo eran 3 Yarnam, brujas donde que se todo teleportaban. está incendiado e infestado de bestias. En una de las iglesias de este lugar encontramos otro cáliz sagrado y un taller abandonado que es muy similar al que está en el sueño del cazador, donde encontramos un tercio de otro cordón umbilical. En este mismo taller Ahí tiene 3 también ya. se encuentra En el juego hay 4. una muñeca igualita a la que nos Eso a mí no entendí. Que había... Estaba la tierra en sí. El sueño del cazador. Donde queda atrapado por intentar acceder al conocimiento de los grandes. Y donde están los grandes, ¿no? Los dioses. Y este no sabía si era el sueño o era... ¿Qué era? nos está ayudando en la aventura. Solo que esta no Sí, había una muñeca igual, había un taller también. tiene vida, ¿o sí? Mírenla, como por un instante parece que nos voltea a ver. Ahora miro yo loco. Ya, Fede, me está dando miedo. No te asustes, nomás es un juego. No, es que Mames. yo soy niñito y me asusto. ¿Y qué haces tú jugando juegos para adultos si eres niñito? No, es que mi papá me lo compró y se fue. Después de vencer a 3 enemigos conocidos como las sombras estos Yarnam jefes me y de gustaban, atravesar estos un 3, bosque loco. maldito, el cazador llega a lo que queda del colegio de Virgenworth. Te vas a ir para atrás, porque en lo más alto de este lugar encontramos a nada más y nada menos que el mismísimo maestro Willem. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Es el jefe, es un viejo loco. Willem sí logró contactar con un grande, pero esta información no se confirma. Lo que sí sabemos es que este viejito fue olvidado y ahora nomás se la pasa Recuérdame, sentado no, en la canción de Coco. este lugar. Willem no nos dice absolutamente nada, solo nos señala un lago cercano donde el cazador se lanza. Yo no entendí y se ese. encuentra con un ser divino conocido No entendí como ese que Rom, tenía que la tirarte. araña vacua. Esta cosa era una estudiante de la Universidad de Virgenworth que se ofreció como voluntaria para ser convertida en un gigante. Willem usó los poderes de esta cosa para LOL. ocultar parte del caos y destrucción Voluntaria. de Yarnam, por lo que mucha gente no alcanza a ver lo grotesco de la ciudad, gracias a Rom. Lo malo es que la pobrecita araña vacua está hueca y ni siquiera puede comunicarse con los humanos. Ah, ya. No te preocupes, araña de Y tiraba meteorito y cosas así. Con un par de Llegó a tener chingadazos poderes termina de... con el sufrimiento de esta cosa. Cuando la araña es Ochos. vencida, a No lo sé, que lejos se convirtió en araña alcanzamos a nomás. ver a la reina de Yarnam, mientras una inmensa luna roja cae en el horizonte. Y es que sin el escudo de Rom hemos ganado lucidez y ahora sí vemos la verdadera decadencia ahí está, de los Yarnam. monstruos. Todo es más grotesco y aparecen más enemigos, más fuertes y agresivos. Con mayor lucidez, ahora nos es posible visitar una ciudad que antes era invisible, Yahar Ghul, donde nos vamos a encontrar con el Renacido, uno de los experimentos fallidos de Mikolash. ¿Se acuerdan? Ya, ¿Se ya, acuerdan ya. o no? O sea, Jahar Ghul no es que... Jahar Ghul siempre estuvo ahí, solo que ahora lo puedes ver. Yo les dije que Bueno, pusieran avanzando ahí. atención al contexto, si no, no iban a entender nada. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto, sí. Con esta gran chingadera aniquilada, En Yahar Ghul hay una al bestia plano conocido como la pesadilla de rayo, Nemesis, pero no creo que donde nos muestre. encontramos Son jefes por fin con secundarios. la conciencia de Mikolash. Recordemos Piquísima. que su cuerpo físico ya está muerto, pero su Sí. mente aún ronda por estos lugares. Mikolash Ese es el otro anda plano. como loquito corriendo de un lado para otro. Es el que mientras le llama a conté. los dioses. Ese pinche quieto, viejo loco. Este dice ya el tiene poder cazador, incluso. que se lo chinga, mientras que el pobre hombre se pone a gritar Y combate desesperado, encontrarle pues al... su conciencia o sea, está despertando en el pillar mundo cómo real y agarrarle. tiene miedo de olvidar todo lo que ha aprendido en la pesadilla. ¡Estoy despertando! ¡Olvidaré todo! Oh, Ah, pero el cazador mira. aún tiene que Sí, o sea, él ya está, como se quedó eternamente en el mundo este del, ¿cómo se dice? La pesadilla del cazador. Ahora, como le mató acá en la pesadilla del cazador, volvió al plano terrenal, pero su cuerpo ya está muerto. Y ahí sí se muere ya totalmente, ¿no? pesadilla.
plano conocido como la pesadilla de Menzies, donde nos pesadilla de encontramos por fin con la conciencia de Mikolash. Recordemos que su cuerpo físico ya está muerto, pero su mente aún ronda por estos Estoy despertando. lugares. Mikolash anda como loquito corriendo de un lado para otro, mientras llama a los dioses. Ese pinche quieto, viejo loco, dice el cazador, que se lo chinga. Mientras que el pobre hombre se pone a gritar desesperado, pues su conciencia está despertando en el mundo real y tiene miedo de olvidar todo lo que ha aprendido en la pesadilla. ¡Estoy despertando! ¡Olvidaré todo! ¡Oh! Pero el cazador aún tiene que enfrentarse a la verdadera fuente de La la bruja pesadilla de Mergo. Menzies, porque recordemos que el creador de este plano es el huérfano Mergo, que también creó como guardaespaldas a una presencia con alas bien gótica llamada la nodriza de La Mergo. nodriza. Nuestro Nodriza héroe se es como enfrenta a esta cosa niñera, algo así, ¿no? para acabar no? de una vez por todas con la pesadilla de Menzies. ¿De Aquí cuándo se van a sí es? armar los gomazos, claro que sí. ¡Buah! ¡Debiste apuntar a la cabeza! La Me mostró el combate, Draculona es güey. vencida y así obtenemos otro tercio del cordón umbilical, acabando por Ahí son fin 3. con la pesadilla de Menzies, mientras que a lo lejos aún podemos escuchar el llanto del pobrecito Mergo que está desapareciendo. Nuestro héroe regresa al sueño del cazador. Se ve que va a contar la historia de una. O sea, sin lo del. O sea, en la primera parte ella contó la historia de Ludwig y tal, que está en el DLC. Conocimos a German se está incendiando. Porque ya tiene todos los cordones Aquí umbilicales. nos cuenta que la noche y el sueño están a punto de terminar y que German nos está esperando en un gran árbol. Aquí se viene ahora sí el final de la historia de Bloodborne. Cine. Pero antes el cazador decide echarse una última nah. vuelta por Yarnam Me vuelvo para loco. cumplir algunas misiones secundarias y conocer algunos NPC para volverse más fuerte. El cazador conoció a una niñita que le pidió de favor que le ayudara a encontrar a sus padres. Me La vuelvo loco, historia de gente. esta niña es muy triste porque sus jefecitos ya se murieron. Ah, sí, cuenta Y alguna ella historia también secundaria. se muere más adelante. Voy a contar muy rápido, ¿no? Luego nuestro protagonista conoció a una mujer llamada Ariana que llegó a la iglesia de la sanación porque nuestro héroe le ofreció un lugar para quedarse. También conocemos a una monjita llamada Dela. Esa que no llega entendía a la que era misma la. iglesia. Esas chicas. Ambas mujeres nos O sea, se ofrecen supone que una. ayudarnos con su sangre. Pero si se te ocurre hacerle más caso a Ariana, Adela se pone bien celosa y entonces la mata. Era una trabajadora de la noche, digamos. Ariana puede tener otro final. En algún momento queda preñada de un grande y da luz a esta cosa toda fea. El cazador la mata y así obtiene un pedazo de cordón ya, ahí umbilical está. que necesitaremos más adelante. Otra mujer bien Es el tóxica cuarto. es Yosefka. Al inicio del juego Uf, conocimos esta- su clínica, pero lo que no sabías es que Sí. esta señora que vemos en persona es una impostora y cada que le enviamos sobrevivientes los usa para sus experimentos. La Sí, Yosefka a original todo lo que le está llevaban a la atada clínica una le mesa. mataba, güey. En algún momento la impostora se pone bien contenta porque según ella fue Ta- elegida por los dioses. Y acá ese pinche vieja loca, dijo el cazador, que la machetea, obteniendo así otro tercio de cordón umbilical. Nuestro héroe también enfrentará a dos grandes que fueron abandonadas por sus hermanos dioses el día que regresaron al cosmos cuando los humanos mataron al huérfano Quiero que de salga la Cronos. parte de La Herman, primera gente, es ese Amígdala, cine que total. se quedó atrapada en la pesadilla de Menzies. Esta deidad no es mala, solo quería poner a prueba a los humanos para volverlos más fuertes y protegerlos. Lo de Herman es Protegernos historia. mis huevos, dijo el cazador, y que se la chinga. La segunda deidad abandonada fue Ebrietas, la hija del cosmos. Ella fue encontrada por la Iglesia de la Sanación, que formaron una alianza con esta deidad para aprender a usar la sangre de los dioses. Los humanos le prometieron encontrar alguna forma de enviarla de regreso al cosmos. Ah. Lamentablemente, la pobre Ebrietas se encontró con el cazador, que terminó con su vida. O sea, habían Encontramos a ella muy grandes. malherida en las puertas de una catedral porque un cazador loco la Vivos. macheteó. Nuestro héroe vence a este cabrón. Ah, claro, y nos sí, regala porque- la antigua runa de los La presencia lunar, por eso hizo el trato con Herman. Herman quería de alguna forma traer de vuelta a su aprendiz Lady María. Entonces se supone que la presencia lunar le dice a Herman que pues active lo de los cazadores y que le maten a todos los monstruos que salen y a los grandes. Y así la presencia lunar sería la única, ¿no? cazadores. Otro detalle muy importante es que al cazador le toca ver el espíritu de Yarnam, que ahora vemos en forma de mujer con el vientre con sangre. ¡Qué miedo!
No podemos olvidar a esta araña con cabeza humana llamada Parches, personaje clásico de la saga Dark Souls. Sí, están todos los tipo Dark que solo Souls. existe para jodernos y robarnos. Parches nos pide perdón, diciendo que lo único que él quería era fortalecernos. Oigan, sí, muchas aventuras, muchas mujeres. Nada, el juego es tóxicas buenísimo y que los vídeos de arañas hay Fede Lola son muy traicioneras. buenos. Pero y el Germán, vayan a verlo, pobrecito, está esperando en el árbol. Se viene final épico, Pues, gente. ahora sí, después de haber ganado la Ahí suficiente está. fuerza, nuestro héroe se lanza a hablar con el Germán y en teoría ha cumplido la voluntad de la presencia lunar, pues ha quitado Sí. del camino a todos. Nosotros y cada hacemos uno trabajo de de los Germán. seres que podrían estorbarle. Germán felicita al protagonista y después le ofrece un trato, sacarlo del sueño del cazador. O sea, nosotros hacemos el trabajo de Germán, boludo. Yo creo que es la primera vez que me pasó en un videojuego eso de que te da la opción del final, pero que de verdad cambie. O sea, ahí van a ver. Eso es epiquísimo. También encontramos a Eileen muy mal herida en las puertas de una catedral porque un cazador lo Esta era otra cazadora humana como nosotros. Supongo que trabajaba para Germán, no estoy seguro. Supongo que sí. Y ella, ella era una cazadora de cazadores. A lo mejor era... o sea, ella nos mataba tipo como nosotros, creo, para... para que no se cumpla lo que Germán quería, algo así, no estoy seguro. Supongo que sí, porque ella mataba cazadores. Porque los cazadores se convertían otra vez en monstruos, porque bebían la sangre o se volvían locos, ¿no? Por el conocimiento, no sé qué. Y esta le estaba cazando a otro cazador. Y si hace una secuencia súper compleja de sucesos en el juego, pasa esto, ¿no? Y ella está moribunda en las escaleras. Y adentro de esta catedral está el cazador que le deja moribunda a esta, ¿no? Que al final se muere. Y es tremendo bicho ese tipo. O sea, literalmente más fuerte que muchos motos. Era un cazador así como nosotros. ¡Wow! Es la primera vez que veo el hueso del cazador también, que es un objeto que te hace como invisible. loco la macheteó. Nuestro héroe vence este Te cabrón. mata de dos disparos, te mata ahora. Acá no muestra el combate, pero el combate es... Otro detalle muy importante es que al cazador le toca ver el espíritu de Yarnam, que ahora vemos en forma de mujer con el vientre con sangre. ¡Qué miedo! Yo no entendía la verdad eso de la... olvidar a esta araña con cabeza humana Lo llamada que te Parches, representaba la clásico mujer de la y blanca. saga Dark Souls. O sea, sé Un que tipo perdió solo el tal... existe para jodernos y robarnos. Parches nos pide perdón, diciendo que lo único que él quería era fortalecernos. Está jugando, nomás es muy difícil saber todo la historia. Oigan, sí, muchas aventuras, muchas mujeres Está bien, tóxicas y que arañas hay traicioneras, pero y el Germán, vayan a verlo, pobrecito, está esperando en el árbol. Bueno, pues, ahora sí, después de haber ganado la suficiente fuerza, nuestro héroe se lanza a hablar con el Germán, y en teoría ha cumplido la voluntad de la presencia lunar, pues ha quitado del camino a todos y cada uno de los seres que podrían estorbarle. Germán felicita al protagonista y después le ofrece Viene, un trato, chicos. sacarlo del sueño del cazador para que despierte en el mundo real sin ningún recuerdo de todo lo que vivió, para dejarlo libre y en paz. A partir de este punto surgen 3 finales. O sea, ¿y por qué nosotros no vamos ahí? O sea, ¿por qué nosotros accedemos al sueño del cazador si para hacer el trabajo de Germán nomás? Creo que nosotros creo que nosotros estábamos moribundos o algo así. Y por eso accedemos a la sangre, ¿no? Y la sangre te salva, pero entras al sueño a la pesadilla del cazador. Y supongo que tu cuerpo está en la clínica, así que lo otro te mantiene vivo, no sé. Y aquí te los vamos a explicar. ¡Qué buen servicio! En el primer final, el Ahí está. cazador acepta el trato. Germán se Yo hice el segundo final. O sea, la primera que jugué hice el segundo. Este es el final principal, entre comillas. levanta de su silla y de un machetazo mocos. Uf, ahí te decapita, pero te morí en el sueño del cazador. Le quita la cabeza a nuestro héroe, que despierta en el mundo Y despertar en el mundo real. real sin recuerdos, libre de la maldición de revivir una y otra vez, pues solo un cazador especial puede liberar a otro cazador especial. La muñeca se pone a orar en una tumba, deseando que el cazador encuentre su lugar en el mundo que está despertando. Fin. En el segundo final de Bloodborne, ¿Cómo? el cazador rechaza La oferta de muñeca también revive. Fin.
A partir de este punto surgen 3 finales y aquí te los vamos a explicar. ¡Qué buen servicio! En el primer final, el cazador acepta el trato. Germa se levanta de su silla y de un machetazo mocos le quita la cabeza a nuestro héroe, que despierta en el mundo real sin recuerdos, libre de la maldición de revivir una y otra vez, pues solo un cazador especial puede liberar a otro cazador especial. La muñeca se pone a orar en una tumba, deseando que el cazador encuentre su lugar en el mundo que está despertando. Fin. En el segundo final de Bloodborne, el cazador rechaza la oferta de que yo hice, que se levanta de su silla dispuesto a arreglar el problema de este cazador rebelde. Aquí okay, o sea, vos en el juego sabés que el primer cazador de hecho se llama, que es eso. Ahí ya te da como este tipo de tocho, ¿no? Pero ves igual, está viejito, no está en silla de ruedas. Y se levantan ahí, te hace mierda. se van a armar los guamazos finales en contra del primer cazador que existió. El primer cazador, que me encanta, siempre me gusta lo de los nombres así súper. El primer cazador del tal. German es vencido y entonces la luna roja vuelve a aparecer, de la que desciende la mismísima presencia lunar sí. que toma al cazador y mocos lo deja paralítico. De esta forma nuestro protagonista pasa a tener el rol que tenía German. Sí, nosotros ahora somos el nuevos cazadores y el ciclo de la German. cacería comienza de nuevo. ¡Uy, no! ¿Qué pasó, qué? ¿Qué pedo para cagar, Aguado? ¿Entonces el esfuerzo no sirvió de nada? No se preocupe, señor, hay un tercer final. Recuerden que durante toda esta historia el cazador... Pero ya pasó en el chat de Multiverso Recio. Pues el muy cabrón que se los ¿Qué pasa por ahí las traga, y cosas? así gana la suficiente lucidez para volverlo ultrapoderosísimo. Suponía. Después de echarse sus tacos de tripas, el cazador se lanza a retar a German. Y después de vencerlo, volvemos a ver a la presencia lunar, que una vez más sostiene al Por cazador. YouTube, no sé qué pasaste. No me largas, dice nuestro héroe, que libera una energía tan fuerte La que sala de logra YouTube pasaste. liberarse. La presencia lunar sabe que este cabrón es una amenaza para sus planes, así que decide enfrentarse a él. Ahora sí, aquí se ¿Ese quién vienen es? los Daniel Ross. guamazos finales. La sala de YouTube pasaste recio. ¿Qué es? Después le voy a contar algo cuando termine el video sobre Multiversus. La presencia lunar fue derrotada, mientras que el cazador se convierte en una babosa. La muñeca lo encuentra Es y el lo último. recoge. Ahí vos te convertí en un grande. Así es, amigas. Tampoco entendí nada. Yo tampoco entendí ni madres de este final. Yo entiendo que te convertí vos en un grande. Tener todo el conocimiento que puede tener un humano, lo que sea. Incluso en la pesadilla. O sea, tal el plano terrenal de los humanos en sí. La pesadilla del cazador. Que es como la mitad entre los humanos y los grandes. Y después ya tenés todo el conocimiento del juego. Incluso le matás a un grande. Y ahí ya ascendés, ¿no? Por ahí se A un teoriza que grande. No te convertí en un dios. el cuerpo del cazador trascendió a ser un dios, encontrando lo que cientos de personas en Yharnam, incluidos Willem y sus discípulos, intentaban hacer. Si alguien entendió esto, son ustedes. Déjenle en los Era una comentarios babosa. qué chingados pasó aquí. Pinche juego loco, macabro y bizarro. Cine. Juguémoslo de nuevo. Las aventuras del cazador se expanden en el DLC. The ¿Va a Old contar? Hunters. Antes de enfrentarse al ¿Va a contar un German, poquito? nuestro héroe entra al plano conocido como la pesadilla del cazador. Un nuevo plano que fue creado no, por mentira. Cos en venganza Sí. de todos aquellos que participaron Cos en es la el final masacre del de la DLC. aldea pesquera y usaron a su chamaquito en experimentos. Es súper duro, La loco, el Cos pesadilla del ese. cazador es algo así como un purgatorio a donde son enviados todos aquellos cazadores con sed de sangre para que vivan eternamente en un mundo de cacería. Nuestro protagonista En YouTube le dan se like, encuentra hay con un likes tipo en YouTube. llamado Simón, Téngale like al que directo, gente, recomienda para mejor que se recomiende un vaya poquitito. antes de que sea tarde. Pero Aunque lo que entre no sabe un este nuevo señor tal ya es no que nos nuestro sirve. protagonista es muy curioso, más curioso que Jorge el Curioso, más curioso que Germán Garmendia, así que decide seguir su camino. Nuestro héroe aquí se va a encontrar con los cazadores más Ludwig. importantes de Yharnam, como Ludwig el maldito, que media pelea recupera algo de su conciencia y toma en sus manos su legendaria espada. ¿Ahora la bebe o la derrama? También nos encontraremos con una bestia bien flameada, mitad Hija perro, de mitad puta. flameado, que La es bebe nada la más rama. y nada menos que Lawrence, aquel discípulo que intentó salvar a German y terminó convertido Lawrence en y esta Ludwig se cosa. convirtieron medio en Nuestro héroe lo semillas, vence, terminando por fin Bestia, con el realmente. sufrimiento de este personaje. También encontramos a las fallas Este visibles, combate es que son lindísimo. O experimentos sea, fallidos en un momento empieza como a adorar así.
Y empiezan a caer meteoritos y se pone todo así como si estuvieras vos en el espacio y tal. Cine. De la iglesia, con los que trataban de crear a un ser capaz de comunicarse directamente con los grandes. Uy, qué miedo, uy, qué horror. Oh, pero aquí te vas a ir para atrás, porque en lo más alto de una torre de reloj, nuestro héroe encuentra... No tiene nada de sentido lo que pone de repente en los videos, hace tanta gracia. Si te pareces harto a la muñequita, estás bien bonita, hijo de su pinche madre. Claro, acá están María vivos ellos. despierta bien molesta porque la andaban manoseando, y entonces saca sus espadas para irse a los guamazos. Es uno de los combates más bonitos, se puede decir así, porque eso, ella era una cazadora. Lady María por fin descansa en paz. Era el aprendiz de Germán, que es el primer cazador, no el más tocho. Que usa para abrirse paso hacia la aldea pesquera. Súper elegante, Ahí digamos, el nos combate. encontraremos con un viejo todo mutado que está bien cabreado con los asesinos de la escuela de Birkenworth. También encontramos a muchos pescadores cuyos Uy, acá cuerpos muchos tienen infectados pesadilla tienen con la estos apariencia de tiburones. molusco. Hay unos tiburones Pero acá lo en más esto. triste es que también encontramos Ese ya miró a el Discord, Simón, Recio, bien en el malherido, móvil. que antes de morir le pide a nuestro héroe. Pero, que acabe ¿quién con es el esta Daniel Ref? pesadilla, ¿La voz pues de no quién es de justo Pato que Lu- los Pato nuevos Donald? cazadores paguen por los errores de los viejos. Ya estoy hasta la madre, dice nuestro héroe, que primero se chinga al asesino de su compa y luego en la costa encuentra el cadáver de la diosa Cos, del cual emerge su hijo huérfano. Aquí ¿En se inglés? arman los últimos guamazos de este contenido descargable. Este es. Obviamente acá le pone. ¿Cómo le decís? Vos le interpretar, ¿no? Pero. Básicamente. Su madre, o sea, era como una diosa. O sea, ya era de las últimas que estaban en el plano acá humano tal. Al dar a luz a él se muere. Pero en la historia, en el canon de la historia, cuando ella le da a luz a Cos, nosotros llegamos a donde está él y le matamos. O sea, no solo se muere su madre cuando él nace, sino que se muere otra vez él. Pero él ahí es recién nacido y, o sea, tremendo bicho como pelea. Un talento para pelear, loco. El huérfano es vencido y con su espíritu también desaparece la maldición que mantenía encerrados a los cazadores en este plano. Así termina este DLC y la historia de Bloodborne. Venga los créditos. Lo que pasa es que Bloodborne termina bien, entre comillas, ¿no? Gente, hasta acá dejamos Bloodborne. A los finales, si te quieres salvar, si quieres seguir, si te convertís en un dios. Difícil que salga una secuela y que quede bien también. Dark Souls 1, 2 y 3. Pero el juego es buenísimo, entonces la gente es muy fan del juego, de su historia. Era mucho más, después me enteré yo eso que era mucho más. Bloodborne no usas escudo, entonces es mucho más de esquivar y pegar, es mucho más frenético. Y de hecho cuando te golpeas, ganas vida, entonces es muy épico. Dudas, uno investiga, lee, pero hay canales que te quitan. Un cazador es el cazador de las bestias que están en ese mundo. O sea, está el mundo humano. Todos los videos en los que tomé algunas respuestas que tenía En la parte de la descripción, ahí se los dejo. Vayan a checarlos, los verdaderos expertos de Bloodborne, aquí abajito en la descripción. Nos vemos en el siguiente. O sea, ahora entendí. Porque están 3 mundos. A ver, tenía alguna imagen. Vamos a mostrar. Un segundito. Acá está. La pesadilla de los mensos le llamo. Bueno, el de abajo es los humanos. El del medio es la pesadilla del cazador o de Mensis, que es los humanos. Cuando intentan ir al plano celestial, digamos, del cosmos, se caen en el medio, porque les falta conocimiento. ¿Y por qué? ¿Cómo son un humano que te ponen en la pesadilla? Son los humanos que iban a morir y se van a esta iglesia de Yharnam, o sea, se van a Yharnam para buscar la cura, porque ahí se dice que hay una cura, y sí hay una cura, y te meten la sangre de los dioses, de algunos dioses, ¿no? Que ahí estamos viendo en el vídeo. Y entonces cuando te meten esa sangre de un dios, vos tenés el conocimiento de que hay algo más, ¿no? Y accedes a la pesadilla del cazador. Y ahí German te dice, como German tiene su historia de que quiere revivir a su aprendiz o estar con ella, algo así. Hizo como una
hizo un taller y a todos los que venían de los planos terrenal a ser un cazador. O sea, le enseñaba a ser cazador de bestias, básicamente. Y al final nosotros somos el cazador, le matamos a todas las bestias, a todo lo que queremos. Y ahí German te dice, o Herman te dice, ¿quieres volver al mundo terrenal? O si se quiere quedar ahí. O combatir conmigo. No, de hecho no te da esa opción. Te dice, ¿quieres volver a tal? O que, o algo así. Y ahí está, ahora sí, te mata él en ese mundo. O sea, te quedas sin ese conocimiento y tal. Y te vuelve al mundo terrenal, ¿no? Lo que es complicado entender es si tu cuerpo... Es como si tu cuerpo estuviese todavía en el mundo de los humanos. Y tu nuevo cuerpo es el de la pesadilla. Por eso estaba esa muñeca con dos cuerpos. Había una que era solo muñeca y un cuerpo humano de ella en otro taller. Que ahí como de repente como te cruzas del mundo de la pesadilla al mundo normal. Ese es lo que es muy complicado. Como que te complica mucho las cosas ahí. ¿Qué lo que? Y bueno, gente, hasta acá dejamos. Entonces eso, ahora entiendo mucho más. Espero te haya gustado, te haya divertido. Cosita que no me Recuerda faltaba. que ya dedicamos resúmenes a la otra saga del Miyazaki. Dark Souls 1, 2 y 3 ya están en un video cada uno. También quisiera agradecer a los canales Cine, que gente. resolvieron muchas de Película. mis dudas. Uno investiga, lee, pero hay canales que te quitan muchísimas cuestiones. En la parte de acá dejo algunos. Todos los videos en los que tomé algunas respuestas que tenía, en la parte de la descripción, ahí se los dejo. Vayan a checarlos, los verdaderos expertos de Bloodborne, aquí abajito en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Muchas gracias. Bye. Oye, ahí, cringe. Espectacular, gente, espectacular. ¿Y ahora qué vemos? ¿Ahora qué vemos? No sé si más o menos si entendiste Pepe Bicho, el cazador. Básicamente eso, German cuando entraba ahí te enseñaba a ser un cazador, te daba armas y te decía que matara a los monstruos que estaban por ahí. Que esos monstruos tampoco sé si son humanos. Creo que esos son humanos, como nosotros, pero usaron mucha sangre y se transformaron, ¿no? Creo. Y yo entiendo por qué vos te vas a hacer. Y era porque cuando empieza el juego vos estás en una camilla. O sea, se supone que vos ya te fuiste a la ciudad esta, la iglesia, lo que sea. Y ahí te dice si querés, el trato, ¿no? Te inyecta la sangre, lo que sea. Y ahí empieza el juego. Ahí despertás otra vez, pero en ese mundo ya. ¡Cine! ¿Qué vemos, chat? Vemos algo sobre Dragon Ball. ¿Qué me dijo el rato de Gizmo? Ah, tuiteó algo, ¿no? Dragon Ball Sparking. No. Uso este de Multiversus. ¿Qué vamos a ver, gente? Buenas y malas noticias. Vídeos sobre personajes podrían llegar todo el día a Multiversus. Nada, me gustó muchísimo, loco. A ver. Ayer estábamos viendo los números, ¿se acuerdan de Multiversus Was? Saludos. Puede que haga un vídeo de eso. Soy Cain de Game Oxygen y Dragon Ball Sparking Zero, uno de los juegos más esperados del año, sigue dando mucho. A mí, yo soy re hiper mega fan de Dragon Ball, no sé por qué no estoy tan hypeado con este juego. Sé que va a estar bueno. Sí, yo creo que en esta semana o para el 15 ya vamos a tener noticias sobre Multiversus. Por eso estoy más tranqui. ¿De qué hablar? Tanto para bien ya de febrero. Como para mal. Sí, bien el día de ayer nos enteramos de algunas cosas bastante. Ah, ustedes no están viendo esto, ¿no? Juego, ah, sí, están viendo. Todo parece indicar que una de las cosas más memorables de los títulos anteriores desaparecerá para. Ya me las redes de chat, Twitter, TikTok, XD. Ayer en TikTok subí un fail de mis vídeos que suelo grabar para YouTube. Pero antes, recuerda, si quieres saber más sobre Dragon Ball Sparking Zero, tengo muchos fails así. Si aún no lo haces y activa las notificaciones. Créemelo, voy a estar cubriendo absolutamente. Voy a mirar el Discord un segundo. Este próximo juego. Pues sí. Hace apenas un par de días. Ya muchos juegos. Sí, pero todos son diferentes. A mí el que más me gustó fue el Fighter, pero es más. Mucha información nueva. Se pelean dos de fighting. Mito, quien era el productor de juegos anteriores de la serie Budokai Tenkaichi, ya no va a estar al mando.
Y en su Que lugar, sale Daniel Jun Ross Furatani con tomará Pato riendas Donald. como el productor de Dragon Ball Sparking Zero. Sin embargo, Ryomito va a seguir supervisando el proyecto y será quien valide la dirección ¿Para qué la y las acciones del mandó juego para asegurarse de que conserve el en la sala de donde se comparte los directos de YouTube? Pasó Marco la foto. que Mito seguirá siendo quien tome la decisión En la sala de multiverso tiene que poner del cosas de multiverso, proyecto. gente. Para eso De está. hecho, nos dicen que el propio Jun Furatani No, no es gran general. fan de los juegos anteriores, por lo cual intentará respetar al máximo el espíritu de la serie. Y además nos Ahí dicen está, que ahí él está. y su equipo van a estar muy abiertos a las críticas por parte de los fans. Además, y hablando de los juegos pasados, ya tenemos 100% confirmado que este juego contará Sí, yo con creo que un esta modo semana ya vamos a ver historia noticias. completa. Y según las declaraciones de los desarrolladores, Pues yo creo que el juego este sale en juego continuará marzo. y evolucionará desde Budokai Primera, segunda Tenkaichi semana de 3. marzo. No, creo que sale, sale a finales de Estoy muy marzo. seguro de cómo entender esto. Porque por una parte eso de que continuará se puede comprender como que seguirá directamente la trama de Budokai Tenkaichi 3 como si fuera una secuela. Pero eso de que continuará y evolucionará podría entenderse como que seguirá utilizando el mismo estilo para contar la historia. Hay que recordar que en el modo historia de Budokai Tenkaichi 3 Bueno, que borró un comentario en YouTube. Me puso sobre quería ver el vídeo de la tier y quería ver el link. Después le iba a pasar, ya borró ya. Le pichó por eso. Esa parte de la trama. Sí, Se suscribió por eso. continuar con la historia, pero era exactamente la forma en que los fans del anime, ya sabes, la gente que jugábamos los juegos, queríamos volver a vivir la trama. Che, ¿qué tal? ¿Le gusta así un directo a la semana por lo No menos? habría nada de malo a que volviéramos a vivir la trama de los animes. Porque yo no la aguanto eso, boludo. Ese Nakat y Boy son embajadores multiverso, loco, y nunca hacen nada por el juego. Este juego. Sobre todo porque Budokai Tenkaichi 3 ya tiene casi Me dan 20 repajas, años, y juegos recientes como Dragon Ball FighterZ vimos una historia completamente nueva. Eso sí, hay que recordar que los primeros juegos eran Dragon Ball Z. Y en ahí a los que están en Twitch, gente de likes. Mientras que este nuevo juego solamente dice Dragon Ball. Sí, esta semana no, sí o sí, sí, el juego sale en marzo, gente. Además, y gracias al trailer pasado, No confían en mí, parece. el base va a incluir Hace mucho ya le dije que en personajes marzo salía. de Z. En este caso, Dragon Ball Super. Así que, una de dos. Nos van a dejar vivir. Ey, todos ¿alguien los años sabe? Dragon Ball, Ay, no se me fue, y el boludo. original como Goku niño, que para mí sería lo ideal. Universal ya se fusionó con Warner. La trama comenzará O sea, junto con Warner con Bros. la Ellos tienen Budokai el pájaro Tenkaichi loco, ese tipo de personajes. y continuará Y Universal con tiene los personajes muy Dragon top Ball también. Super. Ya sabes, el torneo multiversal, Goku Black, las películas de Freezer y el regreso de Broly y lo que falte de esa saga. Ahí me salió en mi Pero timeline tenemos de Twitter, lo. personajes canónicos. Multiversus, el que pasaste, Los Marco. personajes de Dragon Ball GT van a estar incluidos, muy posiblemente como parte del roster base o, en caso de no ser así, como DLC. Igual, A ver, pongan apuestas. que el juego O incluya sea, las fusiones más famosas del anime. ¿tienen su mejor fecha? El que más se acerque le doy VIP. ¿Sabes? Gogeta, Pongan media. Pero vamos a hacer screenshot o algo. Alguien haga screenshot. Y vamos a guardar para Twitter. A ver. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Marzo 7. Yo también estoy ahí. Yo estoy entre 7 y 15. No, ¿cuándo sale el juego? Este video me encanta ver este video. Marzo 1 dice Marco. Marzo 7 dice Oli. Pepe Bicho dice No Joke, supongo que quería poner Pepe Bicho. Yo voy a poner acá para que hagan screenshot y pasen en el chat de Multiversus. Uf, a mí el 7 me gusta también. Voy a poner 15 de marzo. Pero yo creo que sale mal el 7. O sea, primera semana yo lo veo. Tres likes en YouTube, vamos. Saludos, soy Cain de Game Oxygen, esta vez con una rápida lista de casi 100 candidatos al roster de Multiversus, el enorme crossover entre las muchas franquicias que Warner Bros. Está preparando. ¿Qué personajes quiere ver la comunidad de Game Oxygen llegar a este juego? ¿Cuáles de estos personajes tienen más posibilidades? Y sobre todo, ¿podremos todos... Haremos un segundito, vamos a hacer una horita más directo, ¿sí? O sea, 50 minutos más. Aunque hoy es sábado, no tengo problema, no tengo apuro, pero bueno. Para no quemarles tanto. Vamos a poner
15 de marzo yo creo, gente. Creo que nunca pusimos como fecha. O sea, siempre digo marzo, pero nunca digo día. A ver. Ahí está. Eso, nunca digo día y tal. Creo que tiene muchas probabilidades de que salgan del 7 al 15. Pero como justo alguien puso 7, vamos a decir 15. Trailer, o sea, no sé si van a meter un trailer de golpe. Yo creo que van a meter primero un tweet. Tipo, se vienen cositas. Eso siempre se hace para un día das de hype. Como todos hacen eso, GTA, todo. Avisas un día antes y ahí la gente ya va mañana las noticias y va creciendo el hype o se va esparciendo, ¿no? Que mañana va noticia oficial y ahí, pum, para que tenga un poquito más impacto, ¿no? Así que, pero yo creo que esta semana ya vamos a ver tweet y tal. El roster de este juego antes de su salida, quédate aquí y descúbrelo con... No, yo sé que evidentemente si ese juego sale en marzo, sí o sí vamos a ver noticias de TM. Recuerda que subo video pero yo creo que... Así que si no quieres si esta semana no hay, la siguiente sí o sí ya. de una vez. Para ti es solamente Porque yo pienso que sale primera semana de marzo. Pero a mí eso me ayudaría muchísimo. Pues sí, según todas las filtraciones, Warner Bros. Está trabajando en un juego de lucha de plataformas. Sí, muy parecido a Super Smash Bros. Ultimate. Antes era cuando el juego ya no estaba. Sus muchas no son los Barbera, Juego de Tronos, etc. Pero eso no es todo. Con los mismos personajes favoritos en la mente. Más quieren ver llegar a Multiversus y por cierto, los personajes que ya fueron... Pero bueno, acá está. No van a aparecer entre las opciones. Estos eran los leaks, ¿se acuerdan? Acaba de seguirte KS. Estos eran los leaks. Uno de los leaks. Acá estaba Gandalf. Rick ya entró. Todos estos están. De acá solo falta... Este es de Mad Max, ¿no? Falta este, Harry Potter y Ron Weasley o algo así. Weasley. Estos tres, ¿no? Estos tres lo que no están de los... Bueno, y Gandalf, 4. Porque en teoría ya están confirmados. Pero yo tenía otro... Ah, no, acá está Pedro Picapiedra. 5 son. No, 6 son, perdón, 6. No está Johnny Bravo. No, sí, son 6, ¿no? No están todos estos 5 y este. Porque Rick ya entró. O sea que se supone que estos deberían llegar eventualmente. Así que si votaste por Johnny Bravo estaba en el... No los ves en si esto es canon, que no sé la verdad. Johnny Bravo está en el primer league, gente. Yo por eso puse en mi... en el otro tier list que voy a subir la otra semana. El martes creo que voy a subir otro vídeo para no subir tier list. Probablemente suba el otro viernes. No sé si ahí menciono que Johnny Bravo... O sea, este lo puse que iba a estar, creo. Opciones es por eso. ¿Por qué? Porque Rick salió. O sea, Rick no salió de estreno. Rick no salió de estreno porque tenía muchos bugs. Y de hecho cuando salió estaba muy bugueado. Y Gandalf porque perdieron la licencia en ese momento, ¿no? Que Warner se iba a fusionar y estaba vendiendo licencias así por años. Hasta que se fusionan y ahí agarraron otra vez. Un tema así de empresarial gigante. Truco ahí para reducir impuestos en quilombo. Por eso no tenían este. Y esto no sé qué onda, Mad Max y tal. Esto no sé si la chica de... La dueña de Harry Potter. Normalmente es muy conocida por dar mucho problema. Como que ella quiere tener mucho control, que se entiende, ¿no? De su personaje. Y en Hogwarts Legacy luego se super pelearon entre ellos y cosas así. Así que no sé si ella no quiso algo así o si tiene poder, si tiene tanto poder, ¿no? Como para que no salga Harry Potter. No creo que sea por eso, pero raro que no esté Harry Potter. Las opciones. Porque en teoría ya están... Porque las fusiones normalmente son para que una de las dos no quiebre. O sea, una va a quebrar y entonces en vez de quebrar y perder todo, se fusiona con otra. Y así esos directivos tienen todavía un porcentaje de esta empresa más grande. Y también se hace mucho para no tener monopolios. Como que venden cosas o hacen como que ver el momento de que se va a hacer la compra. De que su empresa no vale tantos miles de millones. Vale bastante menos. Como para que se pueda dar una fusión. Para que no se considere monopolio. Más o menos lo mismo hizo
Xbox con Blizzard, cuando Blizzard era muy potente, ¿no? Vino decayendo varios años. Y entonces Xbox pudo comprar. Pero incluso tiene letras chiquitas, por ejemplo, durante 10 años. Los juegos de Blizzard deben salir todavía, los Call of Duty deben salir todavía en PlayStation, cosas así. Para que no se considere monopolio o algo así. Es un tema súper complejo, pero más o menos así. Bueno, no sé si me entendieron. Es por eso. Pues las fusiones de compañías y permea no corporativa de Warner, Universal y tal, es así. Con los resultados que obtengamos de aquí, ¿ok? Dicho eso, comencemos con las opciones. De Universal ya está, ellos tienen orden alfabético. Sí, oí que tienen muchas IP potentes realmente, o sea, en serie. ¿Esta gente Smith? ¿Esta gente Smith es de Matrix? ¿O qué? O... Se parece al de Daredevil, loco. Pero es de Marvel. ¡Aku! ¿Cómo? Gandalf iba a decir. Dumbledore. De Harry Potter debería meter a Voldemort, ¿no? Como un villano. Falta villano. Y no, o personaje más... Por ejemplo, Harry Potter, Dumbledore, Voldemort. Normalmente mete Harry Potter y Ron, o sea, todo así bueno, entre comillas, ¿no? Porque metan a Ben 10 y en lugar de meter a Kevin o a su prima, que metan ya a Vilgax, o sea, me hace mucho más sentido y después vayan metiendo los otros. Aquaman tiene película nueva, gente. Yo vi que creo que tiene una película nueva. Yo nunca vi las películas de Aquaman, la verdad. Él en algún momento va a llegar porque es de los 7 de la Liga de Justicia. Aragorn. Este supongo que es de Señor Anillo, ¿no? Por la armadura y tal. Este no es de Warner, realmente, o sí. El despertar del diablo. Este es de Evil Dead, ¿no? Este es de Warner, gente. Vilgax. Vilgax puede ser como Superman. No, un poquito más grande tiene que ser. Pero más o menos así. Se va a poder. Aunque sea más chico que Iron Giant ya sirve. Porque Iron Giant es gigante, literalmente. Este nada, X. Este probablemente le pongamos la encuesta de mañana. Le vamos a hacer la encuesta antes de terminar el directo. Pero sería como Aquaman 3, ¿no? Oli. De hecho, esta foto iba a usar para el YouTube Short. Que subí hace unos días. Ahora le voy a mostrar rápido. A ver la votación, por cierto. Vayan a votar, gente, las encuestas en el canal de YouTube. 32 votos tiene. Está ganando Billy Mandy. Pero grande ahí Robo Chicken representando. Realmente... Robo Chicken. Ay, no sé qué serie puse. Space Ghost es de Hanna-Barbera. Yo lo puse, o sea, pensaba que era de Adult Swim. Es de Hanna-Barbera. A ver, un short acá por acá de Beetlejuice. Beetlejuice 2, este. Beetlejuice. Acá. Que tiene la mano. Estos dos están muertos y van al mundo de Beetlejuice. Esta es la miniatura del directo de YouTube. Está guapo, ¿no? Humilde. Eso, esa foto iba a usar, pero al final usé esta. Pero bueno. ¿Qué tal el delay y tal hoy? No hubo mucho delay. Se llama Aquaman 2, el reino de tal. Ah, ya. Ben 10. Billy Mandy lo pusimos en la encuesta hoy. Están ganando las votaciones. Black Hat. Este es villano, se llama la serie, creo. Catwoman. Hoy vi un GIF. Catwoman. No. ¿Catwoman? No, Batgirl. ¿Hay una Batgirl o no? Estoy loco. Catwoman. Le voy a mostrar rapidísimo, gente. ¿Hay una Batgirl o no? ¿O estoy loco? Le voy a mostrar rápido. Vi en Twitter. No sé, creo que es la época de las... a ver. Sí, acá está, miren. Le di like. Miren. Me encantó el diseño de su ropa. Y le da un putazo a Harley Quinn.
De hecho, ahí abajo, ahí está un vídeo, creo. Me encantó su traje. No recuerdo haber visto nunca este personaje, la verdad. Wow, me encanta su todo negro y amarillo. Wow, no sé, me gustó mucho. Bueno, seguimos. Pero esta es otra, esta era una medio villana de hecho. Que Batgirl sería, ¿no? Coraje no imposible, pero no tienen... Coraje iba a tener un remake o algo. Coraje iba a tener algo, creo. Cyborg. A lo mejor y llega y tal, pero me gustaría más Beast Boy o otro. Beast Boy. Esta había uno que pedía todo el día acá por el chat. Creo que era un viewer nuevo. Pato Lucas tiene que estar. Yo creo que va a llegar estreno, de hecho. Muy potente los Looney Tunes, como para que no esté todavía. Si está Taz y... ¿Qué? Bugs Bunny, Taz. ¿Quién más está en los Looney Tunes? Bugs Bunny, Taz. Ah, Pierre no doy una. Marvin, 3 son. ¿Cómo no va a estar el Pato Lucas, no? Ese Droopy uno me dijo que era de Tony Jerry, nada que ver. ¿O sí? Es Tony Jerry, gente, nada que ver, ¿no? Duck Dodgers. Fíjate una skin de Pato Lucas, si pusiste Pato Lucas, no puedo poner. Eddie. Ni buscó foto en HD, loco, le dio igual. El Lich. Este es uno de los villanos de Hora de Aventura, ¿no? Viste, de Hora de Aventura podría meter a ese o el Rey Helado para meter a Marceline otra vez. Hay gente que quiere el Lego. De hecho, suele haber gente en el chat que pide el Lego. Yo no me gusta nada, la verdad, pero... Uf, es potentillo también, entre comillas. Aunque ahora Lego tiene con Fortnite super alianza de... Un juego entero tiene ahí, literalmente. Flash tiene que estar. Frexoid. Fenomenoide. Este se pide mucho en Estados Unidos, así que... Si se pide en Estados Unidos tiene mucha más papeleta de salir. Aunque no hacen mucho caso realmente ellos. Ellos es más lo que Warner le dice. Frodo. Este uno me pidió para que ponga la encuesta de los personajes más pedidos de mi comunidad. Vamos a ponerlo hoy al final directo. General Rex. No sé qué me dijo ayer. Tochismo. Column. Este es un efecto que yo no creo que... No sabemos si los efectos que van a llegar con personajes, no creo. Green puro hueso. Goomba ganó su encuesta de hace unos días. Tenía muchísimo voto. Hermione. Borges realmente no es de Warner. Creo que Warner produce y tal alguno, pero no es de la licencia realmente. Y muchas personas tienen la licencia de Jason. El juego Viernes 13 de terror se murió porque el escritor se peleó con los otros escritores. Estaba bien una demanda enorme. Se peleaban por la licencia todos y ya no pudieron soportar a ese juego. Y ahora hicieron la masacre de Texas, ¿no? El tema raro es la IP de Jason. Este también pedían algunos. Este no sé qué serie de villanos puede ser. Che, fuera me gustaría este. Me gusta mucho su diseño más que sea potente y tal. Si va a salir uno del Suicide Squad o algo así, me gustaría este por lo menos. La Pulga. La vaca del pollito. Creo que lleguen ellos. Su serie terminó hace mucho. Es muy potente, pero hace mucho ya terminó. Y es bastante viejilla en tema de añita. Ese estaba medio filtrado. Ese se supone que iba a llegar con Gandalf, el de Legolas. Lex Luthor. Ahora te voy a poner una encuesta también. A Brainiac, que es villano de Superman, nadie le votó. Lord Voldemort.
Gane los chicos, pero sería God. Este se pidió un poquito. Estados Unidos. Esta va a salir. Marvin ya salió. No sé cuántos personajes puse en esta lista. Mojojo. Ojo, sería God. Me encantaría, la verdad. Mordecai. Yo pienso que Mordecai y Ricky van a llegar. Morty ya está, de hecho. Este se llama Metalocalypse, el personaje. La serie. Vi un capítulo, no vi mucho. De Adult Swim. Nunca vi que nadie pida ese. Neo. Ayer le pusimos la votación, tuvo poco voto. Perla. Ah, Steven Junior. Sí. Steven Junior está Marceline. Esa serie ya salió, ¿no? De esta chica que como que se pixela todo, ¿no? Un tiempo la gente estaba re intensa, quería que llegue ese personaje. Pinky, cerebro, blo. Las chicas de prueba tienen que estar, sí o sí. Son demasiado potentes de Cartoon Network para no estar. Las princesas chicle y tal. Rey va a estar de estreno, creo. ¿Me gustaría que estuviese estreno? Este es diferente a Deadshot, ¿no? Ese de Batman. Deadshot de Flash, ¿no? Ricochet, sí. De mucha lucha, ¿no? Breakbeat. Rake Bomb. Y... Acabo de seguir de Mercenar 5. Si no creo nada, no creo que salga ni estreno, ni en 2024. Pero... ilusión total. Me vuelvo loco de salir Samurai Jack, gente. Gran parte que siga hypeado por Multiverso es la posibilidad de que él esté en el juego, literalmente. Porque yo más... ¿cómo se dice? Decepción doble de gente, porque yo no solo jugaba todos los días, sino que era creador de contenido, entonces... fue más dura todavía la caída de Multiverso para mí. Si sale Jack me vuelvo loco. Gracias por el follow. Este es de Señor Anillo, supongo. Este también. Este villano es Señor Anillo, ¿no? Scooby-Doo. Scooby-Doo tiene que estar, gente. Severus Snape. Hubo uno que me dijo por YouTube que porque este no era Silvestre y Piolín no eran una skin, o sea, no eran una skin de Tony Jerry. Y realmente no es loco. Pero sería como ningunear a los personajes, ¿no? Como que no tengan su propio personaje. Y sus voces y tal. Pero no es tan loco, ¿no? Sería raro, pero ¿entienden? Es literalmente lo mismo. O sea, Silvestre persiguiendo a Piolín. Así que no es tan loco. Y, a ver. No sé cómo le dio un nombre a eso. Se ve completo en la pantalla, ¿no? Porque literalmente es lo mismo. Uf, Spirit Fang también. Ellos tienen que estar. Ellos son... Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero... según sé... Después de Rick y Morty ellos son los más potentes ahora mismo como marca de Adult Swim. Porque... las 2 temporadas que tuvieron fueron exitazos totales. No tan redituables como Rick y Morty, ¿no? Que mucho más mainstream. Pero... va a tener una tercera temporada. Ganó varios Emmy. Marca importante de Adult Swim. Y moveset increíble van a tener. Si le meten la mecánica de Primal sería cine. Pero tiene que meter más personajes de Adult Swim. O sea, franquicia IP. Solo está Rick y Morty. Por lo menos 1 o 2 más necesito ver. Sub-Zero. Ah, ya está. Joker va a llegar también. Oh, además sería increíble. Solo por el gameplay, ¿no? The Night King.
¿De Night King de qué, gente? ¿De Game of Thrones? ¿Quién salió antes de Night King? Ah, no. El dragón atrás. Tiene que ser... Don Gato. Don Gato es una barbera, creo. De Game of Thrones también, con el enanito ese. En Estados Unidos hay mucha gente que pide a estos. Yo no sé, o sea... Ellos como que tienen como... Están como en un museo. O sea, ellos están como en los estudios de Warner, algo así. Como que se meten a... Es como un mini crossover así de... Yo vi un clip que se metía una... La máscara se ponían y los tres eran verdes y hacían cositas. Willy, el Coyote de Correcamino tiene una película este año, así que... No es locura. O sea, está en la oficina de Warner, ¿no? O sea, ahí después está todo el estudio de Warner, ¿no? Donde está el tanque de agua de Warner, está los estudios de Warner. ¿Cómo ves? Ahí se me fue lo que iba a decir. En la licencia de Warner hay muchísimos personajes que pueden entrar al roster. Aún hubo muchos personajes que no entraron en esta lista de opciones. Aunque si me preguntan a mí, todo, o por lo menos la mayor parte del roster de Multiversus, ya se encuentra en este momento en esta lista. De nuevo, dime los 5 personajes de esta lista que más tienen la lista de nombres de personajes. El que ellos quieren, bueno, el que Warner les deje realmente. Que no aparece aquí, ¿crees que tiene más posibilidades y por qué? Déjame tu respuesta. Ese se pide mucho en Estados Unidos, ese man. Había un Reddit que era así con muchísimos votos y nunca más encontré el link. Se le quería mostrar. O sea, para verlo en directo. De nuevo, dime los 5 personajes de esta lista que más quieres ver llegar a Multiversus. Y sobre todo, no doy una. El personaje que no aparece aquí, ¿crees que tiene más posibilidades y por qué? Ese. Freakazoid, algo así se llama. Tiene un nombre raro. Fenomenoide se llama en latino. En Estados Unidos pedían mucho. Intenté ver un capítulo y dropé Grip. Pero se ve interesante, la verdad. Cuando menos es loco su personaje. Déjame tus respuestas aquí abajo en los comentarios. Y a lo largo de la semana voy... No metió el Static Shock. Ese se pide mucho también en Estados Unidos. Resultados para tener la lista definitiva. ¿Va? También recuerda que si también quieres ser de parte del roster definitivo de Game Oxygen, puedes apoyar este canal en Patreon de solamente $1 al mes, para que puedas seguir creando mejor contenido para ti, como ya lo hacen los campeones del canal, a los cuales puedes ver aquí. ¿La persona no solo venía a YouTube o qué? Todos ustedes. YouTube de Video Multiverso si querés. Dicho esto, si te gustó este video, dale like. Si en verdad te gustó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada. Le iba a decir algo para hacer ahora. ¿Cuánto nos falta de comunidad crezca más? Adiós. Multiversus Most Wanted Character ahora. Les vamos a hacer una encuesta y ya nos vamos. Para mañana. Ya saben, un personaje de Cartoon Network, de Adult Swim y tal. 16.000. Las tier lists, o sea, ¿cómo se dice? O sea, la lista de los personajes que quieren los americanos es súper diferente. Mike Tyson pone uno acá, bueno. Spacey Ghost. Ok, KO, mira, te pone ok, KO. 10 personajes que necesitan multiversos. Le pone X a Johnny Bravo y le pone un like a Marshall. Nada, este es un hijo de puta, ¿verdad? No es tan hijo de puta, ¿verdad? Si ya está multiverso, loco. Si ya está Eddie. Si ya está ahora Aventura. Ben 10 está. Goku pone la gente. A ver. Pero bueno, es muy personal realmente, o sea. El que yo hice, yo no sé, a ver, mi vídeo de hoy. El vídeo que subí ayer, de hecho, mejor dicho. A ver mi lista al final. Están como ayudando.
A ver. Quiero ver la parte de arriba. Cómo se quedó más o menos arriba. Ahí se ve más o menos. Así se quedó más o menos el mío. ¿A quién subirían y bajarían, gente? ¿A quién subirían y bajarían acá? Voy a quitar las cosas porque hace mucho... Lord Switcher. Switch, ahí está. Tiene que estar sí o sí. Puse a... Este es spoiler del video de Bros. Supongo que ya habrán visto, ¿no? Igual les invito a que vean para que vean por qué y tal. Samurai Jack Top 1, Aku, Ben 10, Dexter, Flash. Iron Giant ya está. Lo puse ahí porque me parecía muy épico que esté, ¿no? Que lo tomaran en cuenta. Las chicas superpoderosas. Y Spear de Primal que le conté hace rato. Uy, está muy fuerte, ¿no? Le bajé la música un poco. Me gustaría verlos. Puse a... Voy a bajarle los follows. Tal. A la máscara. Charlie y... Es una serie nueva, de hecho. De Smiling Friends. Yo lo conozco como Smiling Friends. Que tiene una segunda temporada y tal. Vilgax, Coraje. Pato Luca creo que va a llegar, sí o sí. Darkseid como villano de Superman. Me gustaría Darkseid. Más que Brainiac. Pedro Picapiedra. Mojojojo. Mordecai. Uno de Canede y Rigby. Esos son todos los de arriba. Me encantaría cualquiera de esos que esté. Sería God para mí. De entre lo que puso este man en la lista, ¿no? Porque esto era un personaje que yo quería realmente, ¿no? Sí, porque yo hice 2 tier lists en ese directo. Uno era de los que yo quería que estén. Y otro era de los que yo pensaba que iba a estar 2024, ¿no? Ese iba a subir el martes o el viernes de la semana que viene. Y después puse a Alfred. Billy Mandy está ahí. Austin Powers es de Warner. Yo no sabía eso. Austin Powers, el espía seductor. Pero bueno, el meme no creo que esté. Pero es de Warner realmente. Beetlejuice va a llegar. Benson estaría bien también. Ahí no se ve por el loguito de Twitch, pero ahí está Constantine. Eso creo que le voy a poner en alguna de las encuestas de... Es la misma remera. Ah, este video del viernes pasado, chat. Sí me bañé, sí me bañé. A ver, se me fue lo que iba a decir. Ah, Constantine. Voy a poner una de las encuestas de ahí que hacemos por YouTube de los personajes más pedidos de mi comunidad. Lo voy a meter a él. Pierra no se Ryuna. Esa serie yo no vi, son todos de Hanna-Barbera. Yo lo que conozco es Autos Locos. Después de Eddie. Él se llama, creo, el villano de Chicas Superpoderosas. De los Supersónicos, me acuerdo cómo se llama el padre, no alcanzo a ver acá. Jepson. Su nombre, no, los Jepson eran. Rey Helado, Johnny Bravo, que yo. Mag y Blue. Morty ya está Marvin. Lo bueno es que algunos ya están. O sea, a lo mejor no es un personaje que vos pedías porque como ya está, ya no puede volver a salir. Scooby-Doo tiene que estar, sí o sí, ya tiene que meterlo ya. Ya está. Wally se mete el 4, número 4. Willy Wonka también es de Warner. Y hace poco tuvo una película, así que no es fumada verlo, pero me gustaría ver, no sé, qué versión puede sacar. Siempre hace uno para el juego, ¿no? O sea, sí. Y después le puede meter skin de las películas, ¿no? Marty y Brown realmente no son de Warner, pero sí de Universal, ¿no? De Universal creo que es Volver al Futuro.
volver al filtro. No sabe de quién haga. De Universales. Y si ya se fusionaron, ya puede llegar, volver al futuro. Sería piquísimo. En el próximo directo tenemos que ver los... Tenemos que ver los personajes que tiene Universal ahí. Encuestita, gente. Ah, mira, alguien votó por Brainiac. Estamos haciendo una encuesta, como saben. Si hay gente nueva. De lo por nada más pedido en mi comunidad, ¿no? Vamos a hacer 16 encuestas. Iba a ser 8, vamos a hacer 16. Para que entre más personajes. Para no quedarme mucho fuera. Y de ahí, de cada encuesta sale un ganador. Y de ahí voy haciendo hasta que llegue unos 8. O sea, 8 personajes. Cuarto semifinal. Y de ahí vamos a sacar un vídeo. Y vamos a hablar un poquito de... Porque pienso que son tapellos y tal, lo que sea. Mira acá, Gumball le ganó a Robin incluso. Ya, es de Eddie. Ya, Kuwaku un poquito, F. Acá está ganando... Harry Potter está ganando a Gandalf. Y acá Billy Mandy tiene bastante votos. Ya ponemos las cuentas, gente. Un personaje para que sea variadito. Un personaje de Cartoon Network. Uno de Adult Swim o Hanna-Barbera. Uno de Warner, DC, HBO, cualquiera de ellos. Cartoon Network. Hanna-Barbera. Bueno, DC. Warner entra DC, HBO muchísimo. Ahora sí. Uy, hoy subí mal un short, loco. El short de... Si va a salir Multiverso en el móvil, no sé si vieron. A ustedes les sale mi YouTube short, gente. Porque ese no te avisa, no te avisa como un vídeo de YouTube largo. Le sale a veces cuando ve, no, nunca le sale. De hecho, tengo que hacer una hora. ¿De qué podemos hacer mañana, gente? Esos temitas que son demasiado ya para hacer un vídeo como si va a salir en móvil. De vez en cuando. Tiene que darle like para que le salga más. No quiero hacer un vídeo largo, entonces hago en shorts. Los vídeos largos que tiene que ver, gente, porque ayuda a retención y da más impresiones. O sea, le muestra mi vídeo a más gente. Tenía una playlist de Multiversus tal, pero durante los directos ya va a ser aburrido que vean de fondo. Así que los vídeos. Ahora puse la sección para ti. O sea que le va a salir así. Depende de si capaz algún vídeo no vieron todavía y tal. Pero bueno. Ya pronto se ven noticias, así que voy a tratar de subir el vídeo así al toque. Tiene pinta que esta semana ya va a haber noticias, así que no importa el día o la hora, cuando haya noticias subo el vídeo. Le aviso por Discord. Para que lo apoyen así para compartir el hype y a ver si llegamos a más gente para que el canal ya empiece a crecer en serio. Bueno, vamos a hacer una encuesta, gente, con imágenes. Así lo programo y luego no lo pongo tal. Por cierto, el directo de hoy fue un poquito más off topic, pero bueno, por lo menos 1 o 2 por semana quiero hacer así, para no quemarnos todo el día con Multiverso, ¿no? Cuando ya salga el juego ya full Multiverso. Y a lo mejor los sábados hacemos un poco más off topic, reaccionando, vemos vídeo y todo más chill. Pero eso. Le vamos a llamar Talk Shows para diferenciar los Multiversus Talk. Este fue el primero, me gustó, vimos una película ahí de Bloodborne casi. El lore. Igual siempre vamos a hablar de juego, ¿no? Pero para
hacer un poquito más otra cosa de fondo. Voy a hacer liguillas, un torneo semanal probablemente, y de ahí salen los finalistas. O sea, los que ganan los torneos juegan el torneo serio. Porque no... Un torneo grande no te renta hacer porque todo el día está como anotando gente y muy poquito, ¿no? Entonces, teniendo torneo todos los fines de semana, la gente ya sabe que hay torneo, se anota y ya está. Y va creciendo, ¿no? En viewer, tal. Vamos a hacer una liguilla. Probablemente el primer mes del juego hagamos ya una. Hay que ver qué tal va el juego, ¿no? Si esta vez hay gente jugando y tal. Y qué tal va el canal también, ¿no? Porque a lo mejor le va muy bien a Multiverso, pero no entra gente al canal. Pero sí, voy a hacer una liga. Probablemente sean torneos semanales. Me gustaría que sean semanales, porque si quincenales es 2 al mes, es muy poco. Y está, uno cada semana. Entonces todos los días, de lunes a jueves a lo mejor anotamos gente. Y el viernes son los torneos los sábados. Y así, cada semana. Y los que ganen van a pasar a una final, a lo mejor 8 jugadores. Y a ver si puedo dar un premio, un pase o algo, ¿verdad? Pero al principio me va a costar porque pues yo todavía no estoy generando de Twitch y tal. Pero esperemos, ¿no? Que el canal crezca y así. Pero esa es la idea. Y ya también esperemos que YouTube... El canal no... YouTube no... O sea, mi canal no está como considerado como un canal de multiverso. Por más que tenga 30 vídeos y muchísimos shorts. Porque yo subo el vídeo y no les llega a mucha gente. Tiene pocas impresiones. No sé si tengo que... A lo mejor oculto esos shorts de otros contenidos. Puede ser que haga todo eso. Que oculte todos los otros vídeos. Que se quedan todos los de multiverso. Para que YouTube entienda que mi canal es multiverso y les salga... Mucha gente le gusta multiverso. Solo que no les sale mis vídeos a esa gente. Pero bueno, esperemos que cuando salga el juego más gente encuentre el canal. Y ya empecemos a crecer más rápido, ¿no? Que empezamos 10, 15, 20, 30 viewers, 50, 100. Con eso ya podemos hacer cositas. Y aparte también estoy en YouTube, ¿no? Mitad. En Twitch va a empezar a encontrarnos gente que nunca pasa. Normalmente los que vienen en Twitch son de YouTube ya. O me siguieron off stream por YouTube. O sea, por Twitch no entra nadie a seguirme, entre comillas, ¿entienden? Pero cuando el juego ya esté, Twitch va a tener... a ver, le voy a mostrar Twitch. Mi directo se estaba reproduciendo en segundo plano. ¿Ustedes escuchaban eco, gente? No me avisaron, loco. Le voy a mostrar, tenía 2 chats abiertos y en uno estaba el vídeo reproduciéndose. Le voy a mostrar juegos de pelea. Que bueno, loco, está todo el directo, se está viendo mi... Voy a buscar explorar, buscar categoría, vamos a poner horror, fighting game, ¿no? Fighting. Estas son las categorías de fighting, gente. Ah, están viendo ya. Bueno, estas son las categorías de fighting. Le vamos a un pequeño ejemplo y luego seguimos con las encuestas. Timer. A los extensibles. El loguito de Twitch. Bueno, a ver. Espectadores descendentes, ¿no? Tekken 8 el que más tiene ahora viewers es el primero. O sea, el primero es el... Me muevo un poquito. Tekken 8 salió hace unos días, así que es normal. Pero normalmente va a tener 5000 viewers o menos. O 1000, 2000, rollo así. Street Fighter 6 probablemente tenga 10000. Cuando ya baje un poquito. No, antes tiene Street Fighter tiene viewers. Cuando tiene los World Tour y tal. Salió hace bastante poco también. A lo mejor tiene un torneo, de hecho, ahora. Bueno, 1000 viewers hay uno que tiene. Smash tiene cuando Hungrybox hace torneos. O los VG tal. Cuando hay torneos normalmente solo tiene viewers. KT embajador de Multiversus. Estos son... Van a salir todos de acá, no son... El Mu no sé qué hace acá. Mu es un juego online tal. Brawlhalla tiene 600. Brawlhalla siempre tiene así.
Bueno, tiene 10.000 y tal es cuando tiene un torneo. O hay drops masivos, ¿no? Cuando ellos retransmiten para un personaje nuevo y tal. Eso también debería ser Multiversus. Anunciar su personaje como en un stream y tal. Eso lo hace mucho Valhalla. Mortal Kombat 1 acá. Acá hay muchos juegos raros, ¿no? Dragon Ball Fighter, Lurillo. Gambits. Skullgirls. Skullgirls juegazo. Este Rival Eater 2 ganó $1 millón, no sé qué, en Kickstarter, loco. Super Smash Brawl. Injustice 2. Battle Raid. Este es muy... Sí, solo sale fighting, ¿no? Muy en general, ¿no? Hay juegos, mira, todo, nada que ver, ¿no? Crap game. Che, no, está Multiversus. Es un juego muy general acá. Este es un juegazo, el Pokémon Tournament. No sale acá Multiverso, loco. ...24 viewers, hay un solo streamer. Lucha, solo sale lucha, ¿no? Pero bueno, había un streamer jugando. Lo que quería ver era... Eso, a ver, estos van a bajar todos. O sea, lo normal es... El pico que hay siempre es Smash. Tiene 500, Viewer 1000, 200, 500, 1000. Valhalla también. Valhalla siempre tiene 500, 600 viewers. Solo cuando tiene torneo sube. Normalmente ningún fighting game de estos se mantiene. Entonces, con 5000, 10.000 viewers ya está en el top 1 de juego de pelea siempre. Plan siempre, todos los días, al día a día. Pero en el ranking global, $25.000, 20.000 viewers para arriba tienen que tener para estar entre los primeros 20 juegos. Que son como los que más o menos se suelen ver, ¿no? A veces están inflados porque tienen torneo y tal. Pero 20.000 viewers ya entran acá en los... la gente que ve Twitch, pone juegos, ve estos juegos. Entonces, por más que no estén jugando Multiversus, ven que, que el juego ese existe, ¿no? Y esta es una gran pantalla de publicidad para muchos juegos. Este juego, por ejemplo, siempre estuvo en el top 20 de Twitch. Y la gente que a lo mejor no lo juega, pues sabe que si no ve noticias a veces, o a veces ve un directo, o alguna vez probó el juego cuando fue gratis o lo que sea. Pero sabe que existe ese juego, ¿no? Como una buena publicidad estar por acá. Aparte, tienen torneos, estos son nuevos. Muchos van a morir. 20.000 viewers, normalmente ya entran en el top 20 de juego, ¿no? Y top 10 ya es difícil. Y top 5 es imposible, son juegos así, Fortnite, LoL y tal, que tienen circuito competitivo y millones de personas, ¿no? Ya son 100.000 viewers, ¿no? Para entrar al top 5. Pero en el top 20 es... Sería increíble que esté Multiverse, ¿no? Pero quiere decir que juega muchísimo. Si hay 20.000 viewers, quiere decir que juegan 200.000 personas. Entonces, en ese sentido sí es difícil. En ese sentido sí es un poquito más difícil. Pero en los juegos de pelea con 5.000 viewers ya está siempre top 1. Literalmente. Y arrasando además. Y arrasando además. Bueno, el ranking.
¿A quién ponemos para el ranking de mañana, gente? Para el ranking, para la encuesta. Ya nos vamos. Lo que nos falta es que sean potentes. Ayer metimos a Darkseid. A ver. La que tengo que meter a todo lo más importante, así si sobra, mejor. Pero si me falta va a ser como... Uff. No quiero que descuadre, ¿no? Vamos a meter al generador Rex, este que me pidieron hace un tiempito acá. No sé qué me pidió, pero bueno. Vamos a poner al generador Rexio. A ver qué tal es de pana, si tiene votos. Y ya no vamos. Después otro más, gente. De Adult Swim. De Adult Swim, ¿qué podemos meter? De Adult Swim, ¿qué podemos meter, gente? Generador Rex. Ahí está para el que me pidió. Ya va a estar en la encuesta. La encuesta de mañana. A ver si tiene voto del pana, ¿eh? No sé quién me dijo. Ayer me dijo alguien para que ponga Generador Rex. Y ya había puesto a Billy Mandy, creo que iba a poner de Cartoon Network ese día. Generador Rex se llama, ¿no? Rey Salazar tiene su nombre, Generador Rex de la serie. Rex Salazar, vamos a ponerle. Vamos a poner al lado también por si... Que obvio, ¿no? No, de Fox es. O sea, de Disney ahora. Sería God. De hecho, a Vender casi lo usé en una miniatura en los vídeos, pero no es de... No es de Warner. Generador Rex, literalmente se llama así. ¿Qué tal en YouTube, gente? Saluditos a los que están en YouTube. Estamos en directo en Twitch, también si quieren pasarse, el link está fijado ahí. Ranking los personajes más pedidos por mi comunidad. Más abajo tienen, no en cuenta, luego estaban irán a la ronda final y ahí sacaré el vídeo, así que voten. Toda mi red aquí, digan, esta noche, esta no. Suscríbete. Este de Cartoon Network. De DC. O sea, de Warner que voy a meter. Ya metí a Harry Potter. Gandalf. ¿Qué me falta así uno potente? De los personajes filtrados ya metí a todo. Johnny Bravo. Metí a Pedro Picapiedra. Bueno, al de Mad Max lo que no metí. Al de Mad Max lo que no metí. Shazam. De DC lo más potente que falta son... Bueno, Flash ya metí en, ya metí en votación. Quería meter un villano de Batman. Probablemente meta Capitán Frío. Ya como último. Brainiac metí como Superman, villano de Superman. Y de Superman voy a meter a Lex Luthor también. 2 villanos. Y ya está. Y de Superman Joker ya está. Ya puse también la encuesta. Y Capitán Frío para ser el último. 2 nomás. Supergirl todavía no metí. De Adult Swim que puedo meter, loco. Se me olvidan los personajes, no sé de dónde. Ese de la casa de los dibujos sería brutal.
Ese es de Universal, creo, de Comedy Central. Programa vamos a poner porque... Ya metí a Robot Chicken, a Space Ghost. Prime ya metí también. Sí, a Spirit Fang le metí. Esto no metí todavía los... Estos son famositos también. Los vasitos de eso. Robot Chicken metí ayer. American Dad, Dan, Adult Swim, pero no es de ellos. Futurama sale acá, pero... Ay, no sé, loco. Este estaba en una tier list que hicimos hace poco. Sí, me gustó mucho esa... Nunca había visto, la verdad, no. Esta. O sea, no... no sé de qué serie era, me gustaba muchísimo su traje. Que le mostré por Twitter hace rato. A ver, voy a buscar otra vez. No sé de qué, exactamente cuál es. Tenía todo traje negro con amarillo. Me olvidé que había una Batgirl. Solo me acordaba de Robin. De hecho, esa iba a tener unas películas que hice Re murió. Re fue fracaso. O sea, la cancelaron de tan mala que era. No sé si se acuerdan. Iba a tener una película... Batgirl. The New Batman Adventures. Este es. Como chat, yo con los personajes. Sí, esta es. New Batman Adventures. Personajes God que aún no hayan puesto de encuesta. Batgirl versus Harley Quinn. Bueno. Ahí se están pegando. Esa Supergirl también era muy buena. O sea, su diseño me gustaba mucho. Del mismo, veo que es del mismo tal. Loco, por eso quiero hacer... Mañana domingo, mañana voy a hacer 3-4 encuestas. Porque después me pienso así, no sé qué... Como yo ya pedí, o sea, ya puse los personajes que a mí me gustaban y tal. Aunque falta Samurai Jack, creo. Le voy a poner para el final. Este me gusta. Tiene nombre de personaje. Gente de Warner en general. Cartoon Network, Adult Swim. Hanna-Barbera también metí poquitos. Autos Locos, podríamos poner para Autos Locos. Tiene mucha, es como un crossover de series. No es una serie en sí. O sea, es una serie, ¿no? Pero es un... ¿Qué personaje metí de ahí, no? Ahí está, vamos a meter a esta. Y está. Me estoy quedando sin... Estoy tardando mucho ya. No, ya descargué esto. Supergirl también quiero meter. Voy a meterme en otra encuesta ya. Hubiera apagado nomás ya directo chat.
Pero bueno, tengo talks, así que vamos a terminar y luego apago el stream. Y se fueron todos los panas. No se despiden, chat. Nunca se despiden cuando se van de los directos. ¿Por qué así con el pana Georgie? Sí, no se fueron, los demás se fueron todos, no dicen ni chao, loco. Pedirse con loco. Muy mala cosa. Pepe, ayúdenos chat para. Ayúdenme pues para los personajes. Me faltan 3. O 2 me faltan. Personajes de Cartoon Network, Adult Swim, Hanna-Barbera, HBO. Personajes que sean potentes, que no haya puesto todavía en las otras encuestas. Personajes potentes, tochos. El Cartoon Network ya metí General Rex. Falta Adult Swim, tal. Vamos a meter uno nomás de cada franquicia. Pero pues, no, capaz si nos falta tal, vamos a meter la vaca del pollito. De DC voy a meter ahora a Supergirl. Y Batgirl puede que meta también. Por meter más. De villano voy a meter en el próximo Capitán Frío. Me falta un villano de DC, de Batman. Y de Superman ya metí a Darkseid y a Brainiac. Esos dos no voy a meter. Son como los más tochos. De Flash es de Capitán Frío también. O sea, no, ese otro creo. Como villano mucho de Flash también. De Adult Swim se me fueron todos los personajes, loco. Adult Swim tiene personajes muy potentes. Lo que pasa es que yo me auto... No censuro, me auto... Yo pienso ya que no van a sacar mucho personajes de Adult Swim. No sé por qué no les tengo fe. Y eso. Se me borra lo. El pingüino de Batman puede estar bien también. Es de los más tochos de Batman. No sé qué pasa con el... Algunos... Yo siempre le quito los fonditos. Me gusta que se vea más así, miren. Que se vea así... ¿Ven? No tiene fondo así. Se ve más limpito cuando botan y tal. Parece que no, pero intento currar el contenido, gente. General Rex puse porque no sé qué me pidió en el chat ayer. Me acuerdo que me pidió el General Rex. Quería meter a Batgirl, me gustó demasiado ese que le dio que se estaban peleando ahí. Literalmente jamás me acordaba de ese personaje. Voy a mostrarme si me gusta el diseño. Me gusta muchísimo. Está bien hecho, loco. Está re bien hecho. Miren, chat. Está súper bien hecho, loco. Ahí, miren. Toda la boca, Harley. ¿Esa skin está hecha en el juego? La mejor skin que tiene Harley en el juego. Me gusta mucho. Me gustó muchísimo su traje, loco. Solo por eso.
Ya vete. Pero me da problemita donde suelo quitarle fondo a las imágenes. Ahí está, ahí funcionó. Voy a ver si puedo cortar la imagen. Ah, pero se le va a ver a Harley. Mierda. ¡Ah! ¡Vamos, gente! Ya metí Cartoon Network. Adult Swim, loco. Ya metí a Spear, a Fang, a Aku, a Space Ghost, Coast a Coast, Adult Swim. Creo que tengo que meter a los de los vasitos. Aquanayetin, no sé qué mierda se llama, rarísimo su nombre. Tiene como 15 temporadas de antes. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama la serie de los...? Esa es muy famosa también. Es de la que me falta ver, vi pocos capítulos. Adult Swim. Aquateen Hunger Force se llama. Pero ese ya es muy fumada. ¿Cómo van a poner el gameplay de ese? Literalmente es un vaso, una albóndiga. Literalmente es un vaso, una albóndiga y unas papas fritas. Son rollo héroe y tal. Me falta un poco de contexto, no le voy a mentir. Vamos a meterle a ese como Adult Swim porque es uno de los famosillos que no metí. ¡Ah! A ver. Golpe a mi cara, blue. Esto, gente. ¿Conocen esta serie? Ahí. Voy a poner mientras y después cambio si no me gusta. Después metí a pero no me gusta cómo se queda la imagen. No puedo elegir los dos, ¿no? ¡Puta madre! Harry Potter ya metí. Robin ya metí. Beast Boy. Vamos a meter como del último que me falta, los Teen Titans. De lo que Starfire y la otra. ¿Quién está? Cyborg no... Debería meter también los 5 ya con Robin y tal ya. Va a llegar Raven y Robin también seguro, así que ya son 2. Voy a meter a Beast Boy, que es el que me interesa de los otros. Estamos haciendo, ahí para los que están en YouTube, estamos haciendo una encuesta. De los personajes más pedidos por mi comunidad. Así que voten en la pestaña de comunidad de YouTube. ¿A la gente le gusta Teen Titans Go? ¿O los Teen Titans nomás? Tengo esa sensación de que los Teen Titans Go son más famosos. Yo suelo poner fotos de los Teen Titans cuando son medios más adultos, más grandes y tal. Le digo porque estoy buscando la foto ahora. Aparte, bueno, se ve más última temporada, no más chido y tal. Cartoon Network sale muchísimo. Mira, me salió esta foto de Beast Boy chino. Beast Boy chino. Beast Boy chino. Creo que esta foto está bien. No es su mejor foto, pero bueno. Si pasa a otra ronda le busco una mejor. Beast Boy, gente, es de DC y de los Teen Titans, así que ya está. Luego me falta otro monitor así para mostrarle algo mientras yo estoy buscando otra cosa y tal. Está decente, no está mal la foto. Que quería buscar una así que se esté transformando en algo así, pero bueno. Beast Boy. Teen Titan, ¿no?
Titans. Ya tenemos uno de Cartoon Network, uno de DC. Ya metí a Robin en otra encuesta, ya está. A ver si no tengo por acá alguna descargada que quería meter y metí. Coyote de Correcamino ya metí. Creo que sí. De Looney Tunes no suelo meter nada. Pato Luca ya metí. Scooby-Doo ya metí también. Marceline ya está. Raven también ya metí en la encuesta. Bendy ya está. Mordecai Rigby ya está. Joker ya está. Flash ya está. Johnny Bravo también. Las chicas sorpresas ya metí también. Me estoy quedando sin personaje, loco. Mañana voy a tratar de... No sé si va a ser... Mañana creo que no hago directo. Harry Potter ya metí. Gandalf también. Tratar de hacer 2-3 días adelantados las encuestas para que me dé tiempo de eso. No meter cualquier personaje random. Hasta ahora creo que metí personajes que son buenos, entre comillas, son potentes, entre comillas. Uno más que otro, obviamente. ¿Cuánta gente entró en YouTube ahí, gente? Tuvo buenardo el vídeo de Bloodborne, gente. Chao, chao. Yo termino la encuesta y apago stream, gente. Termino la encuesta y apago stream. Mañana voy a ver, aviso por Discord cualquier cosa. Juega mañana en la tarde, ya que es domingo. Y de paso hacemos estas cosas y a ver qué tal también, ¿no? Por lo menos el domingo puede ser la tarde. ¿Verdad? Estaría bueno. Ahí está Discord, Twitter, síganme en redes, gente. Bueno, tenemos a Chico Bestia, Generador Rex. Se puede quitar el fondo. Hay imágenes que no me deja quitar el fondo, loco. Estoy poniendo nervioso, chat. Poquito nervioso. En YouTube hay 3 personas. ¿Será que están todavía? ¿Quién está en YouTube? Creo que pueden escribir. Ayer estaba suscriptores, así que F. No hace falta que ponga eso. Vamos a meter algún villano. Ya metí a Vilgax. Metí a Darkseid. A Brainiac. Rey Helado, Lich. ¿A quién metemos, gente? Vamos a meter al Rey Helado. Que de Cartoon Network también lo vamos a meter como un villano, entre comillas. Que este es bueno, entre comillas, creo. Se hizo loco o algo así después. Pero era para protegerle a alguien, creo, algo así. Vamos a meter al Rey Helado. Y nosotros metemos último el Lich. Y ya está. Más mítico, ¿no? No entiendo. Más famoso, pa. Ahí está, meter al Rey Helado, gente. Mañana si hago directo vamos a poner encuestas. Vamos a poner todas las encuestas. Me faltan 16 quiero hacer. Un finalista de cada uno. Y así van 4, 4, 4. Salen 4 ganadores. Y ahí es un último, ¿no? El más votado se gana ya. Sí.
Y hacemos ya... Pensamos bien los personajes. Hora de Aventura es más largo que Time... Adventure of Time. Todo el mundo le conoce a este, pero igual nomás. Y como último, aquí metemos gente a ver YouTube. Que elija a alguien de YouTube, un personaje. Que sea de Cartoon Network, Adult Swim, Hanna-Barbera, que son Scooby-Doo y tal. Para hacer las encuestas de mañana, gente. La corona es muy grande del rey helado. Que elija uno de YouTube, luego no participan los de YouTube. Tengo un celular literalmente solo para leer lo de YouTube. Igual hoy entró gente, así que bastante bien. Voy a tratar de probar un día a la semana los Star Shock, ya que el contenido del canal es principalmente multiverso, solo multiverso de YouTube. Pero hoy vimos, por ejemplo, vídeos y tal, reaccionamos. Vimos la historia de Bloodborne, así de videojuegos en general. Para no quemarme tanto, para cuando salga el juego tenga todavía ganas de crear contenido y tal. Este me gusta mucho, el rey helado de este. Más chiquitito. Vamos a cambiar la foto del rey helado, gente. Ice King, ¿no? Me gusta esta foto, a ver. Ah. Voy a quitar el fondo rápido. Ah, no, tío. Bueno, tiene una marca de agua, pero me gusta más la imagen esta. A veces mucho de serie, vamos a meter uno más serio. Vamos a meter a un villano. Eligieron lo de YouTube, gente, se lo perdieron. Mañana si hacemos directo vamos a hacer eso de las encuestas. Y también vamos a preparar el contenido del canal de la semana que viene. Rollo tier list que vamos a subir y tal. Este traje está God. Este está God, este está God. ¡Wow! Señor frío, este está God, gente. Vamos a ponerte como villano y ya está, y me voy. Me voy a llorar por ahí. Loco, media hora estuve acá solo para poner la encuesta. Pero tengo tox, no puedo apagar stream si prometo algo. Ahí está. ¡Ah! Mierda. Gunter, te volviste reggaetonero. Nadie ni se va a fijar en el fondo y yo le cambio a todas las encuestas le quito el fondo y tal. Ya sé quién inventó mejor. Yes. Este hace rato ya quería meter. Aunque puede que pierda porque está peladito por acá esta encuesta de hoy. Pero bueno, si pierde acá quiere decir que no le va a ganar a otros más arriba, ¿no? Así que... da igual. Algunas sí dicen muy potentes, ha metido personajes muy famosos en la misma encuesta.
Pero es por eso que si no pasa esa, no le va a ganar tampoco a los otros, ¿no? Normalmente los que ganan, las encuestas tienen muchos votos, tienen menos de 100 votos. Pero los que ganan tienen siempre tienen más de la mitad. De entre 4 personas, siempre hay uno que tiene más de la mitad de los votos. Vamos a meter a Kilowog. Y ahí nos spoilamos un poquito. Y ya nos vamos, gente. Ya mucho rato por acá, boreando. Estamos boreando ya realmente porque hace rato ya. Ya vamos para stream. Realmente no tengo problemas, o sea, incluso el sábado. Si los domingos no hago directo puedo hacer más horas, pero... está bien ya por ahí. Bastante rara la encuesta de mañana, la verdad. Pero bueno. Que gane el personaje más querido acá. Los linterna verde. Los linterna verde, bueno. Se llama Kilowog, realmente. Muchísimo ahí, loco. Kilowog, así como suena se llama Kilowog. Vamos a poner las linternas verdes. Ahí está. La encuesta a la misma hora de siempre. Programar. Tranquilo, personas más pedidos por mi comunidad. Más abajo tienen más encuestas. Los votan. Y 6 se creen vídeos que voten. Entonces, redes aquí. Rarete este, gente, si me preguntan, pero bueno. La encuesta solo pone a las 3 de la tarde. Sería PM, no 3 PM. 3 PM. Y el día es... hoy es 4, no, 4 de febrero. ¿Quién ganará acá? Probablemente gane Beast Boy o Rey Helado. 04. Pero este ya tiene un juego y este va a salir Raven, así que esto tiene que ganar si quieren pasar. XD, tiene que ganar si quieren pasar. Ahí da. GG. Bueno, gente, me voy. Gracias a los que están en YouTube. Les invito a que participen más la próxima vez. Pueden dar like ahí si chatean, yo les puedo leer también. O si quieren, vienen a Twitch. Aunque en YouTube no hay anuncios, así que pueden ver el directo más cómodo. Pero les invito a que participen. Y ahora sí ya me voy. La encuesta es mañana a las 3 de la tarde. Voy a avisar por Discord si hago directo. Puede que sí, puede que no. Pero voy a avisar, así hacemos un stream más tranqui. A ver, jugamos algún videojuego o lo que sea. Y hacemos alguna encuesta para la semana, contenido que se viene al canal y tal. Y nada, me voy. Chau, 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 chau. Hola y bye. Recién terminamos la encuesta, Gutronina te voy a mostrar antes de irnos. Hoy sí entré de tarde, mi pana. Justo necesitaba que me ayude. Mañana puede que haga un stream a la tarde. Rollo 3 de la tarde, voy a avisar. Mira, 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 mira. Mañana, para la votación de mañana. Generador Rex, no sé quién me pidió.
Beast Boy. Rey helado. Kilowog. Acá creo que se van a confundir, pero realmente eran los linternas verdes. Cualquiera. Y nada. A ver qué tal la encuesta. Mañana quiero hacer directo a la tarde para poner todas las encuestas ya. O sea, de las 16 encuestas, ¿no? Ahora mismo en el canal hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hay. 1. Y mañana 9. O sea que una semana más vamos a hacer encuestas. La otra semana ya voy a tener ya los finalistas. Esto es lo que tengo que quitar, creo. Estos. Lo que pasa es que sí tiene buena interacción. Porque como que se separó las encuestas, ¿no? Y la gente ve acá. Baja ay, no hay más encuesta. Dice ya, no. Pero bueno. Ya hay Pepo Shaggy. Se ve chiquitito el emote, se da. No sé cómo poner más grande el emote. Este vídeo le cambié la miniatura. Durillo. No creo que levante este vídeo muy largo. Pero bueno. Mientras juegan videojuegos y tal, les invito a que vean modo rollo podcast y tal. Apoyen el canal, estamos por llegar a 3350. ¡Ay, tengo que hacer un short ahora! Bueno, me voy, gente, que tengo que hacer un YouTube short. Tardé media hora en hacer esa encuesta de mierda, loco. Pero bueno, gracias a los que se quedaron hasta el final. Ahí a YouTube también, le invito a que participen más la próxima vez. Acá somos buena onda. Nos despedimos con el Pepo Shaggy. Y chao, gente. Miren este putazo de Harley Quinn. ¡Ah! ¡Tum! Me voy así. La vida es dura. Pero no tan dura como ese golpe. Chao, gente. Chao. Mañana puede que haga stream, gente. Voy a avisar por Discord. Bueno, también el Discord gustó ni ahora unite, pues. Chao. Chao, gente de YouTube.